the game begin. Sí. O sea Hola, que gente. los changos ahora están escuchando lo que nosotros ¿Qué, cha- decimos. ¿Qué changos estás hablando? Los Sí, changos está todo el de mundo. los changos de la Sí. audiencia. Uh, Así empezamos, gente. Hola, bienvenidos a todos. Los voy a dejar con la sangrante voz de Guta un Hola ratito. chicos, antes que nada, perdón, pero necesitamos hacer unos ajustes. Ustedes recién estaban chateando y a nosotros no nos aparecía el directo. ¿A ustedes les apareció el directo como que estaba por empezar y ahí empezaron a chatear? Cuéntenos un poquito porque no entendemos. Ni a Alma a mí nos aparecía el directo. Espero su respuesta. Ahora les voy contando algo mientras. Este directo va a contar con mucha malas palabras. Lo digo porque en un tiempo, al principio, el primer directo, alguien dijo, me encanta los directos con el Guta, lo que pasa que es muy mal hablado y no lo puedo escuchar con mis hijos. Bueno, si tenés a tu hijo al lado, andá sacándolo, porque esta vez no tengo muchas ganas de contenerme. Necesito largar toda la bosta que acumulé durante 2 horas. Y antes que nada quiero decirles, hola chicos, ¿cómo andan? Empecé con mucha bronca porque veíamos que todos chateaban, nosotros no podíamos ver ni siquiera el directo. Y digo, ¿por dónde está chateando esta gente que nos aparece en el StreamYard? Bueno, entonces chicos, yo sé que hay mucha gente que le gustan las puteadas. Va a haber puteadas. Yo siempre lo jodo a Anma con un montón de cosas tóxicas en joda, pero hoy le mandé un mensajito realmente copado diciendo, loco, ahora sí estoy hablando en serio, porque cuando yo le hablo en serio, como siempre está hablando en joda, cuando hablo en serio le aclaro, mira, loco, te hablo en joda. Bueno, ahora estoy hablando en serio. Y le acabo de decir que no quiero ser más su amigo. Vengo de hacer una changa de carpintería, re copado, re espectacular, todo. No sé, no gané una mierda, pero obviamente lo hice para que después me hagan una puerta que necesito que me hagan. Y de recopado, cansado, me dolían los pies, tenía ganas de unos mates y el hijo de puta me dice, che, boludo, ¿viste la película Prey? No, le digo, no la voy a ver. Dale, mirá, que está buenísima, no sé qué. Que va a estar buenísima, por más que hayan portales de mierda que me dicen que es la mejor de todas las Prey, que está a la altura de la Schwarzenegger y todo ese tipo de cosas, le digo, no, no la quiero ver, dale, boludo, mirá, si hacemos un directo y hablamos de esto. Bueno, terminó el video y le dije, sos un hijo de puta, no quiero ser más tu amigo. Y ustedes dirán, Guta, ¿por qué estás hablando vos y Adma no está hablando? Porque Alma está haciendo preparativos del directo, porque no sabemos por qué ustedes pueden leer, nosotros no podemos leer y no nos mostraba el directo. Así que bienvenido a LATAM, motherfuckers. ¡Ay, qué bronca que tengo, por Dios! Me estoy riendo para no llorar, hijos de puta, porque la verdad, primero que nada, esto va a contener mucha mala palabra, va a contener todo el spoiler. Así que este es el momento en donde ustedes dicen, me voy del directo, me quedo o no sé. ¿Está? Bueno, Adma, ¿volviste? Así voy a buscar mi mate. No, Adma no volvió, así que voy a seguir loco, loco, No, loco. no, ya volví, ya volví, Ah, ya ¿ya volví. volviste? Ya Bueno, volví porque lo antes, que me queda lo voy arreglando mientras voy hablando, ¿no? Y dale. anda a buscar el mate, que yo mientras les voy contando un poco cómo se fue gestando todo esto. Pará, Así solamente voy a esperamos que decir, venga alguien más. hola chicos, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acercarse a mi canal, hay muchísimos nuevos seguidores. Agradecerles como siempre a Nicolás Pirola, a Mariano DC y a, ¿cómo es? Y a Gatica, A los que son los Patreon. sponsors del canal, que siempre me están donando y ayudándome con el equipo y un montón de cosas. Y bueno, nada, voy a buscar el agua y los dejo con su Ah, amigo, el ya. gran manatí bastardo. Bueno, muy bien. Genial. Bueno, ¿esto cómo se gestó, no? Ya estaba viendo que ya me lo marcaron el video. O sea, ya el video ya está marcado. Así que ahora tenemos total libertad para hablar tranquilamente de los temas sin miedo a que lo marquen. Pero, a ver,
¿Cómo empieza esto? Esto empieza con el tema de la película esta de Prey, que fue maravillosa. Fue no tan cringe, podría decir, como esperaba, lo cual no significa que sea buena. Dale, si te gustó, bastardo. Estabas recopado con la A mí me película. gustan las películas malas, perdón, eso nunca he mentido en eso. A mí todas esas películas que son placeres culposos me gustan y esta película yo la pongo ahí dentro de placer culposo. Lo que no puedo salir a decirle a la gente es que esta película realmente es una buena película, de ninguna manera. Como he Pero a mí me lo escuchado y he dijiste. visto, no, no, a vos te dije no estaba tan mala. Vos, No, vos no, no, no. Me dijiste, considerás, está no está, buenísima, no, ponete a no, verla, la no te vemos dije, juntos en Discord, hijo de puta. no te dije buenísima, te dije, es una película que tiene sus problemas, si querés la vemos en el Discord. De hecho, iba a ser un segundo visionado, o sea, vamos a ser sí, honestos, ¿no? Pero antes de que empieces a destrozarla, ¿no? ¿Qué le rescatarías a Prey? Vamos a empezar con algo positivo. Vamos a contarle a la gente qué le rescatarías de esta película, ¿no? Bueno, déjame solamente hacer una aclaración. Quiero congraciarme con Nicolás Pirola, que, bueno, un familiar o un amigo de la facultad, no entendí bien, tuvo un accidente, así que andabas con esos problemitas. Así que, Nico, toda la fuerza desde acá, desde Argentina. Y bueno, nada. A ver, con respecto a qué le saqué bueno. Me gustó cuando apenas empieza la película el efecto. ¿Se acuerdan del juego Crisis? Cuando el tipo ponía el camuflaje que se hacía como un panal de abejas. Bueno, me gustó ese efectito como así en la montaña, con el, ¿cómo se llama? Con el depredador, ¿no? Que se ve como de espalda y se le forma así como el efecto. Eso me gustó. Me gustaron un par de cosas como fotografías, el lugar, eh, algunas cositas. Me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo la parte donde hacen la analogía del depredador y la presa. Por ejemplo, vemos una hormiga que se monta por el depredador y viene como una rata y se la morfa. Y 2 segundos después, una cascabel se morfa a la rata. Y 2 segundos después, el depredador agarra a cascabel y la desolla y la mata, ¿no? Da como la analogía de cómo la cadena alimenticia, ¿no? De Claro. cómo. Eso sí me gustó mucho. Esa toma, esa analogía me gustó muchísimo. Sí, en realidad Realmente, es como un depredador puede convertirse en la presa, ¿no? Como esto es un juego claro, de claro, acuerdo la con quién te cadena, ¿no? encuentres, claro, de acuerdo con quién te encuentres, si sos la presa o sos el depredador. Tal cual. Y yo fui presa de esta película de mierda, quiero que lo sepas, porque Bueno, realmente, no, pero ya que la estaba pero viendo. pará, estamos hablando Ah, de cosas buenas, vos, bueno, puta, cosas buenas, cosas pará, buenas, cosas buenas. Vamos a empezar por cosas algo buenas. bueno. Bueno, ¿Qué otra cosa? eso, La estética, por ejemplo, ¿no te gustó? ¿No te pareció interesante la colorimetría que usan? Los planos, hay planos que están muy buenos, por bueno, ejemplo. planos, planos sí, planos sí. No me gustó, me pareció barato. A ver, en un momento cuando empezó la película, y Sí. lo tengo acá, a ver cómo se llama. No, no, ya terminé con las cosas buenas, ¿eh? Bad Blazer, terminé con las cosas buenas. ¿Cómo terminaste Por con ahí la me cosa puedo acordar de buena? alguna más, pero ya, eso era todo lo que tenía para decir. O sea, exprimieron todas las cosas buenas, ¿tá? Que tenía para decir. Lo que sí, cuando empezó la película, y es lo que no la quise ver en Cuevana, ¿eh? La quise bajar en HD, que la conseguía después si alguien la Ujú, quiere o la necesita en HD, me manda un mail, y esto no es para hacer promoción a mi canal ni nada, me manda un mail y yo le mando los links para que la vean en HD. ujú. Bueno, la vi en HD. Hay un efecto en los televisores LED que yo quería saber cómo se llamaban, que es como un efecto de telenovela. Vos ves como la Ajá. película con más frames, más rápidos, y no se ve con esa como calidad de cine, se ve como más nítido, como una calidad de televisión. Y se llama en LG, True Motion, Auto Motion, Plus en Samsung y Motion Flow en Sony. Bueno, cuando empezó la película me parecía una telenovela, parecía como un Nacho, un documental de Nacho. Bueno, parecía eso, ¿entendés? Parecía que era una telenovela de indios.
Y acá no me voy a cuidar ni hablar de travesti, no me voy a cuidar ni hablar de las mujeres, no me voy a cuidar de hablar de los indios, de los negros, de nada. Lo voy a decir como me salió, ¿está bien? En un momento parecía un documental de indios, Bien, corta. Ahora, un documental de indios donde el pelo está planchado, donde la india tiene las cejas perfiladas, donde por sí, más que se le vaya la pintura de guerra, los ojos les quedan delineados. sí. Yo ¿Está estaba bien? pensando qué pinzas usaban, ¿no? En esa época. ¿Viste? Ah, bueno, pero pará. No, ojo, en esta crítica que estoy haciendo, puede ser que hable de ignorante, y lo voy a aceptar, porque cada vez que me salía Sí, una impronta, buscaba ver si en los Comanches eso existía. Porque les voy a decir una cosa, todo lo que voy a decir en esta review son cosas que sentí mientras las miraba. No es que digo, puta, bueno, pero soy un sentiste, hater, tengo odio y ya la quiero hacer mierda a la película. No, 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 no. Iba mirando lo y yo sentiste, miraba estas cosas y decía, ¿esto es verdad lo que me están mostrando? O sea, pero realmente, te despertó emociones, eso ya es pero, algo bueno. pero escúchame, yo realmente sentía que nos estaban tomando por estúpido. Por eso me puse mala onda. Por eso te dije, en el minuto 33 te llamé y te dije, loco, esto no lo puedo seguir mirando. En el minuto 33 me pegó un bajón y me pegó una bronca porque realmente sentía que me estaban tomando por estúpido en la película. Había cosas que vos las mirabas y tu mente hacía como una colisión, ¿entendés? Una colisión así, pero pará, acá hay algo que no cierra, acá hay algo que está mal. Los tocados de los indios eran nuevos, boludo. O sea, era el cuero recién trabajado, salía de una talabartería, man. El O hacha sea, también, todo el arco también. el arco. Escuchame, boludo. Bueno, no me quiero adelantar. Bueno, a Porque ver, tengo. vamos a Sí, cerrar lo bueno primero. Así ya sí. después empezamos poco a poco en materia, ¿no? Lo bueno, ¿qué más ¿Hay algo más que quieras destacar? Que me acuerde nada. Que me Bueno, acuerde yo nada. voy a... Era, me encantó el efecto del primer efecto, porque ahora tengo muchas cosas para criticar. El primer efecto de la espalda del bicho, cuando se forma Ajá, así, me hizo acordar al Crisis, me gustó. Después, la escena, que la voy a ver, la voy a buscar. La escena donde está ¿cómo es? La bicha que se come el ratón y eso, me la gustó. víbora. La víbora. Es lo único que yo recuerde que diga, wow, me encantó. ¿El lobo? Eh, ¿Cómo? ¿El lobo? El lobo ese era en CGI. ¿Qué te pareció? Boludo, el puma, el lobo y el oso se quejan, boludo, de She-Hulk, pero esto es una mierda, boludo. Esto no lo podés, a ver, yo no me quería adelantar, pero esto no lo podés hacer, Bueno, boludo. pero No tuviste, estamos hablando pero de man, CGI, no por eso tuviste te costos pregunto. casi en esta película. Lo hiciste en el campo de tu abuela, boludo, con los pastizales de tu abuela, y no te gastás 5 mangos con 50 en poner un CGI más o menos respetable en 3 boludeces que tenés que poner CGI. ¿Entendés? O sea, y bueno, ahora entiendo por qué tiene tanto quilombo Disney con el CGI, man. Si con Bueno, estas mierdas que ponen, los flacos no pueden ni renderizar en las computadoras las cosas, boludo. O sea, bueno, mira. ponía un tipo vestido, ponía el chino este que se viste de perro, ponía un chino, boludo, ahí que vestido de puma, que seguramente lo interpreta mejor que el CGI ese. Bueno, déjame decir al menos algo bueno, lo que a mí Dale, me ok, pareció. Esto lo dale. voy a decir en comparación a lo que yo me esperaba en base a fotos promocionales, en base al presupuesto, que es muy bajo. Esto es una película prácticamente indie, para el presupuesto que tenía, y es como yo la califico. No me pareció tan mal los efectos en comparación a lo que yo esperaba, que esperaba algo mucho peor. Las actuaciones no me parecieron mal, me parece atroz el arco, sí, pero de eso vamos a hablar después. Pero hablando de lo bueno, las actuaciones no están tan mal para hacer algo indie. Y voy a decirlo, lo estoy encuadrando en una película indie. Esto. Esto no es Pero una para vos, película de... ¿entra en una película indie esto?
esto es una película indie para el No, 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 presupuesto que no, tuvo. pero escúchame, indie significa que no tiene como editorial, o sea, que no es una editorial, o No, de que es no, una película pero que hicimos vos y yo, boludo. el presupuesto de esto para Depredador es indie. O sea, déjame buscar bien el presupuesto, pero es atroz. Ay, vamos a poner bien el No, bueno, yo te presupuesto. entiendo, anda, que Porque puede ser quiero atroz el ser, presupuesto, culiado, pero esto no, esto, a bueno, ver, con la pero mano en el yo no, corazón, a ver, yo esto lo no puedo, hizo Disney para Hulu. pero yo no puedo decir de que, por ejemplo, ¿no? De que esto es ultra malo para una película que tiene, para que ya te digo el presupuesto, que creo que lo tenía por acá, a ver, ¿dónde está el presupuesto? Presupuesto. ¿Dónde está el presupuesto? Borraron el presupuesto. No, déjame el presupuesto, viejo. No me lo borres el presupuesto para que lo voy a buscar en otro que tengo acá. Yo lo tenía el presupuesto recién. Ahora no me acuerdo, pero era. Bueno, mientras hablas con el presupuesto, Sí. eh, ¿a vos te dio la misma sensación de telenovela al principio de la película? Al principio me gustó mucho la colorimetría. 84,5 millones costó esto, ¿no? 84, la misma plata que 84,5. costó Batichica, boludo. Y bueno, y vos viste la foto promocional de Batichica. Está O bien, pero sea. man, 84 millones no es Pero esto poco, tiene. man. No, pero no es una gran producción, o sea, se considera una producción chica menos de 100 millones. 100 millones es una media, una promedio, y creo que es de 100 a 150, una cosa así. Y a partir de 150 millones se considera una gran producción, ¿no? Antes creo que estaba en 120 millones una gran producción, pero ahora con todo el tema de inflación y demás, como que lo han estirado un poco. Te digo los estándares de ellos, ¿no? Considera que esto está filmado afuera, en exteriores, en el campo de la abuela seguramente, pero está filmado en exteriores, lo que es la utilería del depredador, que eso te cuesta caro, y los efectos, mal o bien, te cuesta caro. Creo que el gasto para lo que, digamos, para lo que tenía Trachtenberg está bien Man, utilizado. yo, perdóname, yo no quiero discutirte ni nada por el estilo, pero la verdad, soy sincero, vos en Batichica lo Ajá, tuviste a, lo tenías a Michael Keaton, man. sí, Bueno, tenías a actores más o menos conocidos. Yo no sí, creo que Batichica no haya tenido efectos. Yo no creo que ujú, no haya tenido utilería. No creo que nada. Y costó 90 mangos, 90 sí, millones. pero Y viste cómo se veía, esta poronga, que no tuvo viste cómo se utilería, veía. porque la verdad que los trajes estaban hechos con la bota de la abuela de Sí, cuero cuando salía sí. en los 90, Tenía pulida. mucho, tenía mucho extra también, no te olvides. Tenía mucho extra y calculó que debe Pero haber sí tenido mostraron, boludo, pero mucho sí. equipo, pero No, anda, pero pará, escuchame. La tribu tenía sí. menos extra y menos que Civil War, boludo. No, es que Civil los War eran extras 4 pelotudos peleando en un, ¿cómo se llama? Aeropuerto. Y acá tenían habían, 5 indios, boludos, que cuando los mostraban bailando tenían pero menos gracia que el Guta, ah, boludo, haciendo la vertical. habían más más cazadores que indios. ¿Te diste cuenta? Boludo, esa tribu era patética, man. Era Yo la te tribu invito a que Mapuche. veas el baile de cuando lo nombran al hermano de la mina, el guerrero supremo. Ujú, El indio bailando, boludo, parece que no le habían pagado todavía, porque dice, yo te voy a empezar a bailar cuando me entre la plata al banco. No se movía el hijo de puta, movía y así la después, manito como diciendo, después de lo los que le Ewok, pasó, los Ewok tenían más gracia bailando en la película de Star Wars cuando ganan la rebelión que estos indios hijos de puta, boludo. Y eso que pero los Ewok no se podían mover casi. Gusta, ¿eso significa que no te gustó la película? Me encantó, sí, me encantó, boludo. Bueno, está bien. Lo que tenía para rescatar en realidad era eso, nada más. ¿El qué? El tema ese, en base al gasto, digamos, al presupuesto, el gasto, y no hay mucha cosa más. Las actuaciones no fueron tan malas como me esperaba, y no hay mucha cosa más que pueda Bueno, decir. perdón, pues yo no me quiero robar el coso, pero No, no, realmente no, estoy sí. enojado. Boludo, Empezamos, si querés, con la catarsis. no ¿Querés empecé yo. empezar la catarsis?
Yo ya empecé Ah, de que entró, boludo. bueno. Estoy en modo catarsis, man. A ver, esto fue lo bueno de la película. No, quiero decir otras cosas, un poquito de cosas nomás. Dale. Esta película tiene, que eso fue lo que me dejó más desconcertado, un montón de arcos que me parecían bastante interesantes, pero todo lo interesante fue desarrollado de una manera espantosa y terminado de una manera atroz. Pero al menos plantearon ciertas cosas que eran interesantes. Lástima que después, nada. Y esto tiene tanto del Renacido como, no sé, ponele vos no sé, no sé cómo decirlo. Esto no es el Renacido. Lo único que Eh, tiene en común con el Renacido es el oso. Para, Nada el más. Renacido estás hablando, esa es la que yo te preguntaba, que La leía que de toda la Leonardo comparaba con. DiCaprio. Está bien, sí, sí. No, son unos hijos de puta. El que compara eso es un hijo de puta, boludo. O sea, ¿Por qué? por- porque sí, no conozco a la mamá y lo digo con todo respeto hacia la mamá, pero no podés comparar, boludo. El Renacido yo la vi, la disfruté, por decirlo de alguna manera. Y eso que lo odio a DiCaprio, ¿está? No me lo banco a DiCaprio, de que hizo La Isla, no lo puedo ni ver, salvo en una película que hizo después que plantaban los sueños, que me encantó esa película. Pero bueno, al margen de eso, boludo, o sea, Ujú. yo no entiendo por qué lo muestran como el Renacido. No le encuentro punto de comparación, como vos dijiste, salvo el oso. Y encima el oso era re pedorro, boludo. Parecía un gato mojado con dientes de oso, man. Y no sé qué problema tenían con el Renacido. Realmente nunca entendí cuál es el problema. Eh, Digo, ¿cuál es la necesidad de comparar el Renacido con esta película? Solamente porque es de survival, pero esta película no es de survival. Te muestra, sí, tiene un par de elementos como que, eh, digamos, esta protagonista cura, si vos te lastimás, te pone ahí un poco de yuyo y te sabe algo de medicina herbolaria y nada más. Esto parece, o sea, tiene más survival, Project Zomboid, que esta película. O sea, Eh, pero bueno, empecemos. bueno, Dime, a ver, el principio. a mí me gustaría empezar por el principio. Dale, sí. Yo no voy a marcar todo lo woke que tiene esta película, porque si no me van a tachar de que está. Pero para los que me tachen de que ay, soy antifeminista y esto, el que me conoce sabe que no es así, sino pasate por mi canal y vas a ver el tributo que le hice una verdadera feminista, como era la Teniente Ojura. Que ningún canal de estos que hablan, se hacen Star Trek y toda la historia, fue culo de sacarle un puto tributo a la mina que realmente fue feminista y que Ujú. realmente marcó una época, no solamente una época con un beso interracial, sino con un papel protagónico, ¿tá? Como Ujú. fue la Teniente Ujura que falleció hace 3 días. Dicho Sí, esto, para es todos los que cierto. me puedan decir progre, lo que sea, bueno, el principio ya entramos con una violencia de género mostrando el cómo el hombre trataba a la mujer, ¿no? Pero bueno, está bien, me parece perfecto que lo marquen, pero yo en un momento dije, boludo, si ve la película esta, el INADI, se la tendrían que ver. Y el INADI, para lo que no sepan, es un ente que defiende la violencia, que está en contra de la No, violencia de género y marca bastantes cosas contra el hombre, ¿no? Pero bueno, pasemos a eso. Listo, ya está. Boludo, ¿vos viste cuando saca la raíz con el hacha? Son sí. pequeñas cosas, vos me decís, le estás buscando el pelo al huevo. No le estoy buscando el pelo al huevo. Como dije al principio, son cosas que las veo y digo, esto no puede estar sucediendo. Esto no es así. Primero que cualquier persona que maneje un hacha te dice, nunca el filo contra el suelo, nunca achar algo y te lo digo como Boy Scout, achar algo que no tenga, ¿cómo se llama? Abajo algo fijo, algo firme, porque le rompes el filo, porque le rompes un montón de cosas. Y me parece que estos indios que manejan hacha y es su arma para no poder pelear, que me estén sacando una raíz con el filo del hacha, y encima que la raíz salga en punta y encima no tenga el color de cuando vos lastimás una raíz, ya me parece un insulto a la inteligencia de cualquier persona. Y ahora te lo voy a mostrar. A ver.
A ver si puedo. Ahí está. Pará. ¿Cómo lo tengo que mostrar acá? ¿Cómo te lo muestro? Acá, a ver. Si yo hago así, te muestra. Ah, bueno, me tenés que dar permisos, ¿no? Compartir, acá. ¿Te fuiste o estás? ¿Te fuiste, Alma? Se me cayó Alma. Chicos, díganme si ustedes me escuchan a mí. Pongan uno si me escuchan a mí, por favor. O sea, ¿a mí me escuchan? Sí, perfecto. A mí me escuchan. Alma se cayó. Voy a ver si le digo. Pero mientras tanto le dejo el tema de la raíz. ¿Está? ¿Para qué lo voy a llamar a Alma? Esto es en vivo, chicos. Esto es producción en vivo. Esperen. Producción en vivo. Porque Alma mete mano. Es más, lo de la voz sangrante fue por la mala prensa que me hizo este hijo de puta cuando me mandó el directo sin avisarme. Y yo estaba gritando de la cocina. Denme un segundo. Esto es en vivo. Para que no me responde. Lo estoy llamando, pero no me responde. Ay, me parece que a este se le cachó. Ahí está. Ahí están escuchando el costo. Hola. Alma, estoy viendo que te está sonando. Hola. Pero escucha. Hola, Alma. Sí. Hola, Alma, ¿me escuchás? Ujú. Sí, escuchame, boludo. ¿Te caíste del directo? No, estoy todavía, pero estoy tratando de arreglar. Me los está tomando. Estoy en eso. Ah, bueno. Unos minutos que ya lo arreglo. Está. Entonces sigo solo. Sí. Porque a mí sí me escuchan. Ya El que no te escucha, el que no sale sos vos. El que no. Una, no me escuchás a mí. Y otra, nosotros te estamos escuchando a vos. Sí, yo sé, pero estoy tratando de arreglar esto. Bueno, yo te tengo, no me cortes en el teléfono, yo lo pongo en mi micrófono, así si querés decir algo te escuchan la gente, ¿sí? Bueno, bárbaro. Bueno, sigo con el directo, chicos. ¿Lo escuchan ahí, Alma, con el coso? ¿Con el teléfono lo escuchan? Hola. Bueno, listo, sigo. Ahí está el tema de la raíz con el hacha. ¿Está? Está arreglando unas cositas que se le fueron con el coso. Bueno, ahí está con el hacha la mina. Golpeando con el hacha, ¿está? El coso. Pero solamente fíjense cómo saca la raíz. La raíz sale en punta, achada, y cuando vos achás una raíz o un árbol, queda con el color blanquecino, amarillento. ¿Está bien? Bueno, mirá cómo la saca. O sea, ya de por sí hay cosas que mi cerebro hacen chan. Listo. Bueno, vamos. Vos, Alma, avísame cuando estés. Cortame en cuanto estés. Bueno, Está. estoy con esto todavía. Bueno, las coreografías, ¿está? Más o menos las coreografías de alguna cosa zafaban. Pero la verdad que me pareció que, con la mano en el corazón, me parecían tan forzadas. Los vestidos de los indios, todos prolijos, todos nuevitos, se están arrastrando por todos lados y vos no veías ni una manchita. Para mí, o sea, ¿sabés qué me pasó con esta película? Todo el tiempo no llegaba el efecto de inmersión no lo podía lograr nunca. O sea, para cuando me estaba enganchando con alguna cosa, salía algo que me hacía totalmente ruido y no había forma de que yo pudiera compenetrarme con eso, ¿entendés? No había forma de que yo entendiera que eso eran comanches. La forma en la que hablaban, la forma en la que se expresaban, no eran a ver, yo los actores siempre entiendo que si quieren actuar un comanche, se ven alguna película de comanches, se ven algún tipo de documental de comanches,
estudian más o menos cómo se mueven, cómo se expresa un comanche. Esto era exactamente actores de Hollywood con plumas. No había un estudio, como por ejemplo, ¿no? Acuérdense el Guasón de Nolan. Nunca me acuerdo el nombre del Hedger, del actor. El tipo se metió en una cuestión esquizofrénica, estudió cómo eran los locos y toda la historia, hizo un excelente papel, boludo. Acá, los Comanches, parece que, es más, parecía el grupo Comanche, boludo. ¿Se acuerdan del grupo Sí, Comanche? sí, Ah, yo lo pensé, pues eran todos flaquitos. sí, sí. O sea, Es más, tonta. No, 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 no. Eso hubiese quedado épico, ¿eh? eso fue. Pero te juro por Dios, boludo, que yo empezaba a engancharme un poquito y ya lo veía. Cuando el pibe le cuenta cuando fue con el. Que la mina estaba tratando de cazar el halcón y le Sí. empieza a contar cuando fue su padre a la colina y toda la historia, me pareció tan trucho. Yo no sé si estaba viendo una película de Hamlet o estaba ¿Cómo, viendo, cómo, un Comanche, boludo. cómo la viste? ¿La viste traducida o en el idioma original? Mira, la empecé a ver traducida porque ¿te acuerdas que te dije que estaba cocinando para mis viejos? Sí. ¿Viste? Entonces la empecé a traducir, pero estaba tan mal traducida, me pareció tan trucho, o sea, a lo que voy. Cuando la empecé a escuchar, fue el efecto que me dio, este efecto de que parecía que estábamos viendo Hamlet, man. Por la forma en que se expresaban, por la forma en la que hablaban. Dije, bueno, no, 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 esto ya es demasiado. La voy a poner en inglés, a ver si con esto me introduzco más en la película. Ah, no, boludo, peor. Hablaban inglés, el inglés mejor Sí. y más clarito que en una película de ingleses, boludo. A mí me pareció bueno el intento del planteo previo, ¿no? O sea, lo que le dice el indio, al menos yo lo vi en inglés, Sí, y me pareció bueno el intento. El intento era decirle de que ella estaba persiguiendo algo que en realidad nunca iba a cazar. Creo que la idea de esta película, y en algún momento se ve que la idea original fue destruida por, yo supongo que algo externo, era esta chica que no le hace caso a nadie, que lleva a su pueblo o aparte de su pueblo a la muerte y que después tiene que vivir con esas consecuencias. Me parece que el arco era ese en algún momento. Que es una buena idea, es una idea ultra trillada, pero para un guerrero es una muy buena idea. Es el camino del héroe, el punto A de vuelta hacia el punto A, donde al principio el pueblo no la reconoce, tiene todo este camino en donde se manda cagadas que lleva, digamos, a ciertas consecuencias, y cuando vuelve de nuevo a la aldea, ya no es la misma, sino que es reconocida, y el héroe se da cuenta de todo lo que ha perdido durante todo ese camino y cómo ha cambiado y su vida nunca va a volver a ser la misma. Está bien, o sea, yo esa parte la entendí, esa charla es para plantear. Vos sos rebelde, se lo dice el hermano muere por culpa de ella, vuelve triunfante, pero con un montón, digamos, de carga emocional y consecuencias de las malas decisiones que tomó. Iba a tener que vivir el resto de su vida. No sé cuándo, no sé dónde, ni no sé por qué mierda el camino del héroe pasó a no ser ese y a glorificar todo lo malo que hacía la protagonista. De hecho, no es que lo glorifica, no le importa. Entonces tenemos, en lugar de un héroe empático, que vos podés decir, bueno, es un héroe que tiene todo este sufrimiento, este conflicto interno al final de la película, es una heroína que le importa tres carajos todo lo que pasó y está contenta porque tiene reconocimiento. Eso no es el camino del héroe, eso es el camino de un psicópata. O sea, yo me reía al final porque decía, ¿por qué? Si tenés todos los elementos ahí, ¿por qué decidís no tomar hola, hola, ¿se cayó? Chicos, ¿ustedes me escuchan a esta mí? película? Decide tirar todo por la borda. Bueno, escúchame, Entonces esa es la parte paréntesis, que yo no paréntesis entiendo. porque cuando te O sea, fuiste, la escritura estaba ahí. No puedo creer que sean burros. Quiero pensar que alguien de afuera dijo, vos esto no lo podés poner, esto no lo podés poner y esto no lo podés poner. ¿No? Y acá tiene el grupo Comanche, ¿no? El grupo Comanche que
Gracias, Daniel, por el Pero superchat. ahí está, escúchame, porque cuando te caíste no te puedo decir. Daniel te mandó un superchat. La verdad que me va a venir bien porque desde que largué, que esto era la crítica de Prey, ya me lo marcó YouTube. O sea, ¿En serio te lo marcó? posta, ya estaba en Ah, pensé que amarillo. estabas jodiendo por las malas palabras. No, ya estaba en amarillo. ¿Y O por qué te lo sea, marcó? ¿Por qué te lo y marcó? siempre pasa con estas películas, siempre pasa. Ah, pero no por las malas palabras. No. Ah, Estas películas siempre pasa. Pero me bueno, pareció algo lindo por. y acá tenés un Sí. superchat que te mandó los métodos Master. Meto. Muchas gracias, Meto. En Prey apareció el caballo Homo de las montañas. Aparecieron varios caballos, pero no, apareció un oso, el oso Yogi. ¿Y el de Y Bagatoni Bubu. lo viste? Sí. Ah, listo. ¿De qué me perdí? Ya vi Prey, no me perdí de nada. Vengo a escucharlos a ustedes y esto es más entretenido, así que saquen más malas cosas. Bueno, seguí, Gusta, porque yo me perdí. Bueno, yo quiero aclarar algo antes de seguir con esta bosta. Quiero aclarar algo Sí. y quiero que sean, o sea, no voy a dar nombres porque ya la otra vez a alguien no le gustó que hablara de. Yo no me gusta hablar así mal de ningún streamer, ningún youtuber, pero sí las No es cosas, necesario. por eso, sí las cosas como son. Y ahora yo Ujú. veo un montón de portales que yo uso para mis noticias y un montón de youtubers chupazoquetes que andan diciendo que decían que esto era una porquería, que esto era pa, y ahora, porque se ve que hay una movida importantísima para instalar que esto está a la altura de la 1 de Schwarzenegger y hasta que puede llegar a ser mejor que la de Schwarzenegger, las otras te entiendo que vos me digas, bueno, mejor que las otras, pues yo las otras pasaron al olvido, ni me las acuerdo. Creo que lo único que me acuerdo es de la de Depredadores y alguna más o menos, alguna batalla de Alien versus Predator, pero están diciendo que es hasta mejor que la de Schwarzenegger, man. Entonces, ¿cómo me Pero podés venir a hablar de ética? ¿Cómo me podés venir a... ¿Cómo la gente puede seguir esas cosas, man? Porque yo ya te digo, no voy a dar nombre, pero man, no seas hijo de puta, ¿entendés? O sea, no podés decirle a tu audiencia eso. O sea, ¿vos te das cuenta cómo te pusieron morlacos? El portal Cinemascomics, el portal de Tomatazos, sí. diciendo que es lo mejor. Ahí te dejó un superchat Janet, que es lo Gracias, mejor. Janet. Comparándola Muchas con la gracias. de Schwarzenegger, man. El Por oso de favor, te Prey lo es el pido. renacido verdadero. Realmente tiene razón Janet. El oso aparte es muy bueno porque no quiere pegarle a la. No llegamos a ese punto, pero es, digamos, muy atento con la protagonista. Después vamos Ahí a te entrar en mandan eso. tortas fritas, te manda Uyu. Gracias, Black. Para las tortas fritas, Adma. Pero escúchame, con 30 pesos me da para hacerme medio kilo de torta frita. Bueno, está. A ver. ¿Qué querés que te diga? La verdad que chicos, con la mano en el corazón, y yo no sé, ustedes miren, siempre yo los incito a mirar un montón de canales, a tener un montón de otras voces, pero tampoco chicos se dejen mentir. O sea, si les toman, ¿Sabés por mira, qué? leer ¿Sabés esos por portales y leer esos youtubers que te dicen que esto es igual, es lo mismo que lo que yo siento cuando miré esta película, que me faltaban el respeto. ¿Sabés Y no por porque qué? sea mala, no porque sea una Merizú, no porque sea esto o lo otro, no, es realmente es una falta de respeto todo, la física, ni hablar de cuando el indio salta del caballo. Vos decime cómo salta ese Y indio del vos, caballo, boludo, por favor, te No, lo no, digo. no, 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 no. Vos no vistes el teaser que salió, se filtró de Galadriel matando a un troll. ¿No lo viste? No, Después pero háblame de física. no me lleves a otro tema porque voy a sufrir una No, no, severa no, no, caída, no, boludo. no, 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 pero te digo, a mí por eso no me molesta la física, porque he visto cosas peores con más plata. Pero Lo no, del pero indio. pero yo entiendo los que dicen de que esto no está mal, porque yo, claro, yo cuando la veía me había enterado de algunas reviews, había visto a ver qué les parecía, dije, a ver, y no me sonaba mucho porque dije, ay, más ya lo he visto. Claro, ¿qué pasa? Esta película tiene dos boosters, que se le dice, ¿no? Hay dos cosas que le dan un boost. La primera, la calificación.
Trachtenberg, sabiendo lo que tenía en manos, lo que hizo fue meter gore y slasher. A pesar, y por eso subí el video hoy temprano, de que él dice de que esta película no se basa en slasher ni en gore. Pero él sabía que si no metía eso, no se iba a vender. Eso es lo primero. Lo segundo, la gente esperaba algo peor, que es lo que te decía. Yo esperaba algo más horrendo en base al arte promocional. Entonces, después de verlo, dije, esto podía haber sido tenía pinta infinitamente peor. ¿Significa que esto es bueno? No. No. Esto ¿En no es que sea serio? bueno. ¿En serio, Adma, vos esperabas algo peor que esto? Sí, esperaba algo mucho peor. Yo Yo cuando te vi las juro que fotos esperaba, promocionales, dije, yo te esto está juro perdido. que esperaba que hubieran hecho un mal teaser, esas veces que, por ejemplo, los teasers los hacen mal y no le hacen justicia a la película. Esperaba que Ajá. yo fuera el que veía esas cosas y, y me estaba adelantando. Viste que yo siempre te digo, a mí no me gusta hablar mucho con los teasers porque me gusta hablar más con propiedad. Viste que siempre Sí. discutimos por eso. Es más, tuvimos una discusión de 6 horas con lo de Galadriel y un montón de cosas. Y con lo de Willow. Bueno, te soy sincero, pensé que iba a estar mejor, pero te juro por Dios que me terminé indignando, te juro por Dios que yo sabía que iba a ver esto, te digo, no, Anma, te agradezco por la invitación del directo, pero yo esta poronga no la veo. Te juro, ¿eh? Porque, a ver, yo no te estoy haciendo melodrama para hacer como es, para hacer que el directo sea más divertido y nada. Te juro que sentís esa indignación, man. Mira, dame un segundo. Me estoy adelantando porque tengo 25.000 cosas para decir. Pero déjame mostrar esto. A ver. Pará. Yo tengo que poner. Déjamelo mostrar un segundo. Compartir. Compartir pantalla. Taca. Listo. Bueno. Esta partecita. A ver si la puedo mostrar. Pará. Pausa. No, no era esta partecita. A ver si está. No. Pausa. ¿En qué anda Sukuta? ¿Eh? ¿Qué es esto? Hola, ¿me ¿Qué escuchás? estamos viendo? Sí, ¿qué estamos Ah, viendo? no, A no, ver. no, quiero mostrarles, por favor. Habla si querés. Porque Bueno, no quiero mostrar mucha cosa para que no te tiren el video. A ver, mirá. No solamente ni hablemos de la comprensión de la tecnología de la mina, ¿no? No seas malo. Pero pará. no, Mirá, no, no, a ver. no, 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 no. No, ¿qué? Que no puede aparecer sangre, Guta. Nada de sangre. Nada de sangre. Bueno, pará, entonces habla vos que te voy a mostrar justo la Bueno, parte que quiero mostrarte. esto, por ejemplo, que están viendo, te muestra un poco el tema del gore. O sea, esta película, para venderla, se vendió bien, con buen criterio por parte del director y del estudio, del gore. ¿Está bien? Entonces, eso está bueno. Eso realmente se lo agradezco a esta película. El problema es que, digamos, nada tiene sentido porque, a ver, el gore tenés 30 cazadores, no son colonos, estos son cazadores que van en búsqueda del depredador. 30. Y hay 20 indios. Eso es la aldea. 20 comanches que están por ahí. De los cuales 10 son los guerreros, que son menos de 10, pero vamos a ponerle 10 guerreros. Entonces, yo veía todos esos, que aparte inclusive tienen hasta su campamento, traen armas y demás. Y una cosa curiosa que tuvieron que hacer para que esto funcionara fue nerfear al depredador. El depredador no tiene más el blaster, sino que lo que tiene es una especie de flechas teledirigidas que funcionan como una especie de tecnología de gozo, o sea, con campos magnéticos. Que en principio decís, bueno, está bien, la mira sirve, digamos, para dirigir a estas flechas, pero cuando le disparan, como el escudo es chico, el escudo redondo ese que han visto en el teaser, en el tráiler. Como es chico, todos tienen que dispararle al escudo o al casco. Pero el casco aparentemente no es un hueso, es de metal. Y ahí fue donde a mí me perdió esta película, porque llegué a un punto en donde decía, ¿qué está pasando acá? Estos son cazadores. Habían trampas de oso, y van a ver las trampas de oso por todos lados, menos donde plantean atrapar a este depredador. Cae en una sola trampa de oso. Cuando ya se ha
dicho más de una vez que el depredador es capaz de ver todo lo que sea metálico. De hecho, las trampas que hace en la película original es trampas con cosas orgánicas para que el depredador no las vea. Eso es parte del canon, o sea, es algo que, digo, creo que todos podemos estar de acuerdo. Entonces, no lo entendés. Yo, esta gente, no entiendo qué están haciendo. ¿Por qué las reglas cambian? La visión que tiene el depredador también es otra cosa que a veces ve infrarrojo y a veces no, porque no conviene. Bueno, me dejás que aporte algo, porque vos te Sí, me sí, fuiste al sí. carajo. Vos te No, me no, fuiste no. a nivel Dios. O sea, todas las cosas que nos salteamos, No, no, pero pero está vamos a bien, está seguir. Pero perfecto, es ¿eh? un poco para mostrar un poco lo que pueden llegar a escuchar de acá en adelante. Pero dale, Escúchame, dale. yo estoy viendo acá en el chat, te pregunto de onda, ¿eh? Sí. Ahora seguimos, pero acá en el chat estoy viendo que hay Eso gente está. que chatea y se pone como, a ver, como que yo lo tengo que aprobar. Como que te lo está poniendo, como que está A restringido en lo que ver, dice. Por ejemplo, a eh, ver. hay un chico que dice Echelon Ford, dice Cabañas, Barrios, mira chaval, Terminator Dark Fate, es el doble del mejor que esta mierda, no toques, y me pone mostrar o ocultar. ¿De quién? Me pone el último Patriarca Cinema, dice, ha tenido una sesión de sadomasoquismo viendo Los Ángeles de Charlie. Ah, Me muero de la risa. eso es de YouTube. Eso es YouTube que a veces termina censurando. Tengo que revisar Ah, acá. pero nunca me había pasado y ahora me está pasando cada 3 mensajes, me está pasando, ¿eh? Sí, Dice César sí. Rodrigo Cabañas, dice arroba Hunter Porque de Bauta. hay palabras que YouTube automáticamente te las marca. Está bien, eso para todos cuando vayan a comentar, tengan cuidado porque a veces te los corta. Lo loco es que no están diciendo nada de malas palabras ni nada, ¿eh? No, no, Bueno, pero te las corta. ¿Viste? Cuando yo te digo que a veces tenés que buscar para palabras que son comunes, digamos sinónimos, es por esto, porque te las corta y de hecho te los marca los videos. Cuando vos bueno. estés grabando vas a ver. Cuando empieces con la monetización te vas a dar cuenta de lo que me refiero. Bueno, ahí el Estoy- Rochi te mandó un super chat. Muchas gracias por el super sticker, ¿eh? Ah, está buena, mira, el maestro Roshi. Sí, el maestro, qué raro que no lo censuraron, boludo, porque acá el Así, maestro Rochi, vos, las así, feminazis lo el hicieron. O maestro, sea, se el muestran maestro, 25, se mueren 25.000 minas por segundo y acá Linadi hizo toda la gestión para que el maestro Roshi no se pueda pasar más en pero la televisión. mirá, el maestro Roshi vio Depredador, le está sangrando la nariz. Sí, bueno, a mí me sangraba bastantes cosas cuando lo vi. Bueno, a Escúchame, ver, lo que te iba a decir con respecto a eso, ¿no? sí. Sabes que yo en un momento dudé con Ujú, esto que vos decías del tema de las flechas y eso, dudé ujú. porque viste que lo que pasa es que está mal hecho. Yo no sé si no quieren instaurar la sensación. ¿Te están llamando? Vos me estás llamando. No, yo no. Sí, Gustavo. Pero boludo, si no tengo ni siquiera el celular en la mano. Ah, no sé, capaz que es una vieja. Bueno, será la que te mandé hace un rato. Bueno, está re loca la internet hoy acá, ¿eh? Bueno, Está escúchame. espectacular. Para mí está mal hecho, pero lo que quieren instaurar es como que el tipo nunca entró ahí y está como aprendiendo, llamémoslo así, el nivel de poderes de las especies. ¿Y por qué digo esto? Viste que en un momento el lobo, cuando va a atacar al conejito, te muestra así como una Ujú, especie ¿cómo se llama? Que cataloga las razas. Entonces va y pelea contra el lobo. Después también cataloga las razas con el oso y el perro. Después cataloga las razas con los humanos. ¿Tá? Creo, ujú. creo que el tema del láser pasa porque el tipo como que adapta sus armas a lo que está ahí en la pelea. Me pareció, porque si no, no puedo entender ciertas cosas que pasan. Creo que el tipo lo que quiso hacer es eso y no le salió bien.
porque si no, no puedo entender cómo en un momento hay poder, en otro momento no tiene poder, en otro momento dice, esta mina le voy a pegar, viste que en todo el momento quiere instaurar que ella no es una amenaza, de que ella no la ve como un cazador, que esto, lo otro, pero siempre está como, en un momento hasta como que, boludo, parece que lo entrena al depredador para que mate por ella, boludo. Sí, yo qué Pero pará, sé, es como muy, muy rebuscado. Digamos, en parte, a mí me dio la impresión que lo que está haciendo es estudiando, digamos, los distintos comportamientos de los distintos depredadores. O sea, vi el conejo en comparación con el lobo y dijo, voy a cazar al lobo. Pero ¿no te parece estúpido de que un depredador esté matando lobos y pero llevándose el man, cráneo de un lobo? pero escuchá, y encima, viste que ahora tiene hidrolavadora. Sí. ¿Viste que tiene hidrolavadora No, lo usa de, ¿cómo es que se llama? Esto de llavero. Porque pero, viste que se lo engancha en el cinturón. pero escuchame, yo me acuerdo cuando el depredador te agarraba desde el cráneo y te sacaba la espina dorsal por el cuerpo. Espectacular, Sí. y después lo limpiaba y se hacía no sé, su coso de trofeo. No, ahora, boludo, tiene una hidrolavadora en el guante donde saca toda la carne, donde lo limpia, donde lo pone, cualquier cosa, boludo, No, y cualquier después, y después lo usa de llavero. Porque, claro, y un lo usa de cráneo es llavero. re cómodo. Bueno, pero para mí es como que va catalogando y va designando a con quién pelea. Y en base a eso utiliza las armas. Por ejemplo, la analogía del lobo cuando saca las garras como Wolverine, la analogía de, por ejemplo, las flechas, cuando tira flechas para matarlo, el, 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 ¿cómo se llama? El escudo me hizo acordar a, ¿cuál era esta película? Que también Sí, los policías chinos tenían ese tipo de escudo. sí, 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 sí. No No me me acuerdo acuerdo qué película. no me acuerdo, pero ese escudo yo ya lo vi. Sí, sí, que era como que iban a, la policía iba a China. Ah, ya sé, en SWAT, en la serie de SWAT, que iban a China a ayudarlos y los chinos tenían ese tipo de escudo. Pero aparte tenía como toda una cosa azteca el escudo, ¿no? Me pareció a mí. Pero pará, porque esta no la puedo dejar pasar. ¿Qué te pareció cuando la mina de la nada era experta en kusaragi? ¿Cómo era que se llamaba? Kusarigama. ¿Sabés lo Voy que a es el decir, con las kusarigama? peleas, en las peleas decís Claro. vos. Bueno, la kusarigama, viste que los chinos tienen como una cadena donde atan ¿cómo se llama Sí, esto que era para sesgar? Como, bueno, que sí, ellos pelean con el. segadora se llama. Es la Claro, que es para cortar el trigo. claro, que ellos pelean con la cadena y se la enganchan en el Mm, pie y se la enganchan en la mano y la tiran para acá. Bueno, esta mina en 2 segundos ya dominaba la técnica de Scorpion. Get sí. over here. Sí, Boludo, ¿qué te pareció eso? a mí me dio esa impresión de que venía más que nada por Scorpion, que digo, ¿para qué? Yo pensaba, ¿para qué? Aparte, vos fíjate lo que es, ¿no? Ella entrenó 1 hora con esta hacha modificada, que me parece bien, o sea, yo qué sé, querés plantearlo bárbaro, pero en 1 hora lo aprende a usar, no podía matar un solo conejo y después se casó a 3 en el resto del día, con esa Yo, nueva hacha con cuerdita, ojo, y quiero dejar bien claro que si esto hubiera sido un ¿no? indio, un comanche, hombre, te lo digo igual, ¿eh? Estaríamos en la misma, Te es que lo digo igual, ¿eh? estaríamos en la misma. O sea, Porque no si hay querés, crecimiento orgánico. O sea, ella no podía matar a un conejo, ató una cuerdita, entrenó 1 hora, cazó a 3 conejos. pero Hay aparte, una de dos. Es una vaga y lo podía haber hecho antes, que capaz, pero no me consta porque no me lo explica la película. O es una Merisú. Son man, las dos ¿querés opciones. ¿Querés algo bien hecho y es una mujer? El juego Horizon Zero Dawn, Mm, la sí, mina es la piba es la heroína, ¿está? Y ¿cómo se llama? Y está espectacular. La muestran cómo entrenan, cómo le enseña el padre. Acá de la nada, nadie le enseñaba nada,
todo lo veía Ah, aprendiendo, y era una super luchadora de karate, era mejor que Riva saltando los techos y los árboles, no sé, la verdad que no entiendo, o sea, no te muestran, ahora, me voló la cabeza de una manera que, lo pienso y me la vuelve a volar. Vos decime cómo, a ver, ¿en qué mundo, qué indicio te mostraron, ¿tá? Te mostraron para que la mina se dé cuenta que porque le había dado al indio la flor esta, al mexicano, le había dado la flor esta que le bajó el calor corporal, sí. ¿cómo se dio cuenta que el depredador no lo veía a él por la flor? Porque para eso tenés que No, haber eso es conocido. sacado, eso es sacado, eso es sacado del nardo. Pero aparte otra cosa, ella toma la flor, ¿no? Para bajar su calor corporal y se pone al lado del fuego. Está mal utilizado. Después, cuando lleguemos, lo voy a explicar. Pero quería responderle a Isaac. Isaac, no es que le estamos masacrando la película. O sea, acá hay gente que le gusta y hay gente que no, y está todo bien, al que le gusta y al que no. Acá vamos a plantear lo que nadie plantea, que es porque no nos gustó la película. Como hay 1 millón de gente que dice que le gustó, y me parece válido y me parece fantástico. Yo disfruto las malas películas. De hecho, he hecho La review de disfrutaste. cosas, yo la disfruté, La porque esperaba que disfrutaste, vos la fuera, disfrutaste. realmente esperaba que fuera peor, te soy sincero. Y en un momento, hay momentos que son comedia involuntaria. Cuando yo disfruto una película, estoy contento, aunque sea mala, porque no la sufro. Y vos ya sabés, o sea, cuando vos empezaste a ver Strange New World, te dije, esto va a virar para cierto lado. Esto es Kurtzman. No quiero sufrir. Ya lo sufrí con Discovery. Ahí sufro, ahí sí me enojo. Pero con esta película no me enojé. Pero sí, No boludo, tiene sentido. me lo dijiste con una sonrisa, boludo. Mirá la que te va a gustar. Yo te conozco ya un poco, Alma, y yo me doy cuenta cuando me decís algo irónicamente y cuando me decís algo con un dejo de, sí, a mí me gustó, boludo, pero mirá la que sabes que te va a reventar las tripas. ¿Entendés? No, tampoco eso. A ver, yo Igual esperaba algo peor. déjame responderle a Isaac, pero no por agarrarme con Isaac Lugo, sino No. por una cuestión de respeto, porque siempre digo que Al menos el poder responderle, micrófono, sí, no, por eso. claro, el micrófono te da una posición de poder, entonces por eso, no de poder así de Grayskull, sino poder de que vos podés hablar y la gente Depende de por ahí qué lo puede Grayskull. retrucar. Entonces es una cuestión de respeto responder. Y como Sí. respeto a la audiencia, te lo voy a responder. No es que la estemos masacrando. Como dije yo al principio de esto, no es que, a ver, no es que la esté masacrando, es que yo estoy mirando la película y todo lo que tengo anotado, que me encantaría poderlo mostrar, que son 2 hojas A4 de impresora, anotadas así, bien juntito, son cosas que yo estoy mirando la película y automáticamente mi cerebro entra en freeze, ¿entendés? Se queda frisado porque no entiende lo que está procesando, ¿entendés? No entiende lo que está mirando y no lo puede comprender con la física, no lo puede entender con un montón de cosas que no hacen a la película inmersiva. A mí en ningún momento me pude enganchar, porque cuando estoy viendo algo que me está por ahí enganchando la película, saltan cosas que vos decís, ¿what? A mí me gustó por ejemplo, la estética de la protagonista me gustó, pero ¿qué pasa? Esa estética lo vi en un juego nórdico del 2015, creo que era indie. Ya conozco esa estética. Esa estética es copiada, como ¿cómo es que se llama? Como el escudo. No lo quería decir, pero digo, lo voy a decir porque digo, estaría también faltando la verdad. No es original la estética de este personaje. No me acuerdo el juego, es un juego indie que vi que no sé si le hicieron segunda parte, creo que le hicieron segunda parte, pero era como una especie de aventura gráfica lineal que había. Qué bueno está. Yo qué sé. Alma, Está. Alma, con Que todo estoy respeto. estoy tratando de rescatar algo. A ver, Eh, Guta. no, está bien, Juntando. tampoco hagamos el esfuerzo y tampoco le vendamos algo que no es a la gente. No digo Yo que no vos le estás vendo vendiendo un buzón. nada. No, por eso Yo te digo, le, no estoy diciendo que vos le vendes un buzón, pero yo le estoy diciendo a la gente, es Sí, mala. Si te gusta una película mala, bueno, mirala. escúchame, Alma, la estética. Yo la No disfruté. solamente que los tipos siempre estaban punta en blanco, la mina tenía, ya dijimos, las cejas perfiladas, los ojos delineados, por más que se tirara Sí. el agua. Ahora, con la mano en el corazón,
A ver, vamos por esta parte primero. Vos vas caminando, tuki, todo el tiempo estaban diciendo, déjala porque ella sabe seguir huellas, déjala porque todos los demás somos unos rastreadores de mierda y unos cazadores verga que no sabemos seguir un rastro. Ella es la mejor, perfecto, es la mejor. Y te caes en arenas movedizas sin darte cuenta del bruto barro que hay ahí adelante. No lo conoces el terreno, no conoces el lugar donde cazás siempre y te caes en ese lugar. Pero no solamente eso, sacalo, está bien, te Bueno, caíste. Me estabas pensando en cualquier pelotudez y te caíste. ¿Está bien? Bueno, te caíste al barro. Salís del barro y te lavás y los flecos, el tocado, los vestidos están igual de nuevos que cuando empezó la película, boludo, están iguales. No, el cuero no absorbió barro, no se manchó un bueno, poco, pero aparte yo te invito, metí la pata en el barro, boludo, con la mano en el corazón, metí pero la yo pata en el sembraba en el barro, barro, sembraba en el pero, barro. pero ¿Sabés cómo te escúchame, queda? ¿Sabés cómo te metí cansás? una buena pata en el barro mohoso, ese barro que es así como de podredumbre, como Sí, tiene eso, ¿está? sí. Metelo y te invito a que te metas en la bañadera y en la ducha, que te metas con esa pata embarrada y a ver cuánto tiempo tardás en sacar todo el barro de mierda ese de la cosa. Y a ver si la Eh, zapatilla te queda limpia. No te queda bueno, limpia, man. Esta ella, tenía ella, todos los flecos sin un gramo de barro. No pero seas hijo de... ella Pará, es pará. experta Déjame hacer para. una encuesta. Las chicas que están acá, las presentes, con la mano Perdón, en el ahí va. corazón, Va. con la mano en el corazón, chicas. Voy a hacer varias de estas preguntas, pero esta fue fatal. Salís A del ver. barro y te lavás el pelo con el agua del lago. Yo quiero que me levanten la mano y me digan si ustedes cuando se bañan con el agua de la ducha, calentita y toda la historia, si no se ponen un poquito de crema en las puntas, se desenriedan el pelo o les queda todo un manojo que no lo pueden ni siquiera pasar Ah, el peine. Porque yo cuando tenía el pelo largo hasta pero. la cintura, si yo no me ponía No, 2 kilos de crema, no podía peinarme no, sin sacarme Guta. medio kilo Pero de peluca. vos te perdiste Pará, una pará. parte Y acá la hija de importante. puta se está bañando y tiene el pelo planchado. No seas Pero malo. te perdiste una parte importante de la película. Vos, ahí está faltando la verdad, porque la ¿Ven? película plantea que ella es experta en herbolaria. Capaz que con algún yuyo se lo pasó por el pelo y eso le permitió tener un cabello sedoso. Ah, bueno, está bien, claro, no me di cuenta, no me di cuenta que ella la bisnieta de ella iba a ser la que creaba Belapón. No seas hijo de puta. No, Pantene. Pantén, bueno, Belapón, Pantén, no sé. Igual vos Los te diste cuenta hongos, de una cosa, después que ya se limpió, seguía con las marcas de guerra, ¿no? Con él. ¿Te diste cuenta? yo lo que me Salió di el cuenta es que barro, pero la pintura no. yo lo que me di cuenta que la mina se bañara o no se bañara, se le fuera la pintura o no se le fuera pintura, los ojos los tenía delineados igual. Mira, Elizabeth Romero dice que quedaría como la paja, pajoso, dice. Pajoso, claro. Exacto, Es tal más, cual. te queda como con nudos, no como nudos, como pegotes, así como, ¿viste cuando se forman las rastas? Vos las rastas, ¿cómo las haces? Te lavás el pelo o no te lo lavás y empezás a hacer un batido que se llama, yo porque soy peluquero, como un batido, que es agarrar el peine y es agarrar la punta del pelo y hacer para arriba con el peine. Entonces te va quedando un batido, lo que eso le da una especie de, como se llama, de volumen al pelo si vos querés hacer un peinado. Bueno, Claro. te queda como un batido, man. Esta mina Sí. no, lo tenía sedoso, esponjoso y todo lacio. Bueno, boludo, que me dé la receta, porque yo a veces cuando lavo el pelo con detergente, bien con detergente, para sacar toda la grasitud y hacer un laburo de color, estoy 2 horas en la bacha con crema y el peine tratando ¿cómo es? De sacarle los nudos a la mina, no seas hijo de puta. Sí, yo qué sé, eso era como para plantearte lo que iba a ser la trampa final, ¿no? Viste que me pareció estúpido también, pero bueno, está. Ponele, ¿no? Ponele que sí. Porque aparte tampoco funciona así Eso sería como arenas movedizas, una cosa así. Así es como se plantea, ¿no? Un barro movedizo. Y no funciona como te plantea la película. No funciona. Porque si vos te caes y te hundís, no vuelves a salir. Por más que, digo, salvo que vos consideres que es una especie de ciénaga que tiene cierta altura, no sé, no sé, no sé.
Pero eso Mal, estaba mal. planteado como arenas movedizas, ¿no? Una cosa No sea, así, no, no que seas, te no seas, succiona hacia abajo. mano, no seas Entonces, malo. No seas la mina no, te tira, estoy, no, pero no, pero te quiero decir, la mina tira el hacha y le pega sí, a un arbolito más fino que la sí. planta que puse ayer en mi patio de atrás. Pero Y le ese árbol pega. que era, ese árbol, ¿por Pará, qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí el árbol? Porque no, era no, una pero alusión a Depredador 1. Porque si vos ves la posición en la cual estaba nuestra querida Amber Pequeño Trueno Loco, ella se pone de la misma posición que tenía Arnold Schwarzenegger cuando se quería esconder, después de escapar del depredador, en la 1. Es igual, es la misma escena, como es la misma escena cuando ella se escapa por el río. Porque toda esta película intentaba no copiar, pero sí hacer alguna, lo digamos, que no algún entendés es homenaje a que la película original. pasa que esta mina, lo que no entendés es que la bisabuela de Sí, Schwarzenegger. Bueno, escuchame una cosa. claro. A mí lo que sí me gustó, que me pareció un cameo, que no sé si es un cameo, es Ujú. cuando levanta el mexicano como una especie de algo que tiene un color verde, que se me hace que es el habano de. Que quisieron hacer una alusión al habano de. Sí, ¿Cómo se llama? De Schwarzenegger. de Duke. ¿De Sí. Schwarzenegger o de Duke? Y Porque Schwarzenegger Duke se prende uno, también. pero Duke también tiene eso, cosa. Sí, sí. De Bueno, pero hecho, te escucha, digo una cosa, el arco de esta mujer, de Pequeña Trueno, loca, Pequeña Trueno, es decir, es el mismo arco que tiene el personaje, ¿cómo es que se llama? El otro, estaba Schwarzenegger y estaba este que hizo de Apolo, ¿te claro, acordás? claro, sí, Es sí, el sí, sí. mismo arco, porque el arco de ella debería ser de intento de redención. ¿Está bien? Porque por culpa de Pequeño Trueno muere un montón de gente. La lucha Es- final es para tratar de limpiar todas esas muertes. Debería serlo, lo cual no lo es. esta, Por eso esta debe digo, ser, esto se esta debe ser hizo la bisabuela ¿cómo se llamaba Comanche? El Comanche que muere en el árbol de de la Billy. Schwarzenegger. Billy, Billy. Era, ¿qué era hay? la ¿Qué pasa, Billy? Billy. Háblame. Sí. Hay Escúchame, algo. pero no me quiero ir de la arena movediza. Yo te Mm. digo, al principio, vamos, voy a poner un poquito de contexto. No quiero ser malo, pero voy a poner un poquito de contexto. Estamos en la Vemos arena a la movediza de que India empezamos. Vemos a la India al principio que está tirando el hacha contra unos palitos recontrafinitos y le da todo, pero además la India le desafía la física porque la tira de forma derecha y el hacha hace una comba a 90 grados y se clava a 90 grados. Porque no es que vos me decís, bueno, la India la tira así como haciendo como una cosa de coté, la tira de coté. No, no, no. Vos la ves a la India tirando la derecha y en vez de ir, de última, un poquito torcida, no, a 90 grados. Pero está, dejémosla porque la mina desafía ¿cómo es? Tiene el poder, como el hermano, de desafiar toda la física del mundo. Pero cuando está en la arena movediza, que tiene dos palos que están en B, que tiene 40 centímetros de distancia entre palo y palo, le erra, boludo, al lugar ese, le erra a la B corta, le erra, no puede meter el hacha en la B corta, cuando hacía 2 minutos le pegaba a un junquito, le clavaba un hacha. Entonces vos entendés, es para afirmar lo que vos decís. ¿Ves que cuando conviene algo, sí es la mejor con el hacha? Es más, en 5 minutos hace una liana para atar ¿cómo se llama? El hacha ¿cómo se llama? Y pulir su gran técnica en Kusarigama, que no me sale con el nombre, Kusarigama, ¿está? Y en 2 minutos la mina te la clava, te la saca y tiene el hacha, es el hacha de Mjolnir, Yo le la de quiero. Thor, el Mjolnir, boludo. El Tira el Mjolnir. hacha, la tira para acá y la agarra. En 2 ¿Para qué? segundos, más fácil que Scorpion. ¿Para qué Entonces vos quería decirle algo a Henry? Henry, no te preocupes, está bien si te gusta la película, está bien. Nadie tiene por qué tacharte de progre. De hecho, yo la voy a ver de vuelta con la gente por Discord. O sea, para mí esto es un placer culposo.
y lo voy a repetir. Para mí no es una buena película, yo la disfruté. A vos te ofrecí, Guta, verla con vos. Sí. Y ya tenía arreglado verla con esta gente. O sea, la iba a ver 3 veces. O sea, no tengo problema en verla 3 veces. Porque Pará, realmente me entretuvo. sacate el bot este de Bitcoin. Sí, lo vi. Ah, Ahora es el de Bitcoin. Ah, claro. pero Pero yo bueno, no sé pará que ahora. no sé cuántos de estos tengo bloqueados. O sea, de estos bots, pero siguen apareciendo, es una cosa impresionante. Chicos, Pero no te preocupes, Henry, si te gustó, disfrútala, si no te gustó, está bien. Para mí es igual, yo sobre gustos nunca opino. Intento buscarle un poco de sentido por qué no me gusta algo. Y creo que a vos te pasa igual, Guta. O sea, cuando no te no, gusta mira, algo, querés buscar por qué. O sea, no, mira, yo te voy a contar, te voy a ser muy sincero, y acá lo he dicho en varios directos. Cuando vos me dijiste que iba a ser una poronga Star Trek Strange New World, ¿qué te dije sí, yo? Yo no voy a leer ninguna review, no voy a bien, escuchar nada, no voy a hacer nada perfecto. porque me quiero sentar con una rica comidita, una buena bebida y un buen, ¿cómo se llama? Y, no, no, pará, voy a hacer una cosita. Isaac Lugo, nadie cree que nos estás agrediendo, ¿eh? No, no, no. Cuando nosotros No, te no, respondemos, por eso te digo, no lo queremos hacer personal con vos. no. No queremos faltarte el respeto y no ningunearte. Por eso queremos responderte. Para nada Claro, pensamos que está porque así. Es más, al que le gustó esta película, me alegro porque, ¿sabes qué? No sufrió 2 horas como sufrí yo. Ahora, te voy a contar esto. No es que yo sea el mala onda, el hater, eso. No, no. Vos, Strange New World, te estoy contando. Yo me hice una rica comidita, me compré un rico postre, me tomé una buena bebida y me puse a ver el primer capítulo. El primer capítulo yo lo disfruté. Después, cuando Ant me empezó a decir las cosas que pasaban, yo dije, mira, esto ni sabía que había pasado esto con Trump. Sí me hizo acordar a un capítulo de la original, le conté, yo el segundo capítulo entré con la misma onda, porque me encanta. De hecho, le hice un tributo a Ojura porque amo Star Trek. Me senté en mis matones con una rica comidita, una rica cosita, empecé a ver y no pude pasar de los 5 primeros minutos porque el solo hecho de ver la estupidez que estaban haciendo con Spock y Ujura me hizo querer agarrar mis partes nobles, una masa de 5 kilos y sacatuca tu peluca, imagínatelo vos. Bueno, yo acá me senté con buena onda a mirarla, me hizo unos ricos mates, no esperaba nada de la película. El tema es que no me pude entretener porque había cosas que, y no digo que esté mal al que le gusta, al que no le hizo ruido, automáticamente a mí habían cosas que en mi cerebro no las podía procesar. A mí no se me hizo inmersiva la película porque como un indio que está todo el día en el barro, esto, lo otro, tenía la ropa tan limpia, encima ropa de color clarito, que te apoyas en la tierra y ya te queda marcada. Y más el cuero, que el cuero tiene como una especie de textura, como de puntitos, que absorbe todo el cuero. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ahí ya empezaron los ruidos. Entonces, automáticamente no es que me mal predispuse, sino que y lo aclaré en el principio del directo, todo lo que voy a contar no es odio, son las percepciones que me dio cuando veía ciertas escenas. de hecho, creo que Isaac lo dice bien, o sea, no dejen que la opinión de los demás afecten sus gustos cinematográficos, tiene toda la razón, a ver, tampoco es el sentido de esto, pero también dar la otra parte, ¿no? Mirá, justo vengo diciendo esto y me pones este. No, a ver, traten de. El tema de si es o no es progre, a mí no me importa. Los gustos son los gustos. O sea, va a haber gente que le va a gustar y va a haber gente que no. Y está bárbaro y es válido que te haya gustado, Isaac. En principio, yo creo que eso hay que respetarlo. Acá lo que vamos a hablar es lo que no funcionó. Hay un montón de canales que están vendiendo esto como que es mejor que digamos, la película original. Lo llegué a ver en varios lugares que decían, esto, si no está a la par, está mejor. Y no está mejor que la original. Lo lamento. Ni siquiera está mejor que la 2.
no, tiene unos errores de escritura enormes. Ahora, ¿que es disfrutable? Yo la pasé bárbaro. O sea, yo la pasé bárbaro. Es más, si esto le hubiesen puesto comedia, pero me lo hubiese pasado genial. En mi caso Mirá, me funcionó como una comedia involuntaria. mirá cómo Porque la parte será. del oso, yo se las contaba por Telegram en un grupo y no me lo podían creer. Porque cuando Balú decide dar vuelta y no matar a la protagonista, ¿no? Había alguien que me comentaba, bueno, pero conveniencias tienen todas las películas. Sí, yo entiendo una, dos, tres conveniencias, las entiendo. Esto tiene como 10 conveniencias. O sea, yo no sé la parte del depredador, pero hay una parte que la lanza creo que le atraviesa o la cabeza o el cuello, o el tórax. Una de esas tres partes le atraviesa la lanza y el depredador está como si nada. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Terminator? ¿Depredador Terminator? No sé. Pero es atroz. Y lo puedo disfrutar porque disfruto de una mala película. Pero no puedo venir a decir, no, la verdad que, bueno, está una conveniencia, te la perdono. 2 te la perdono. 10 no te la puedo perdonar. Inclusive hasta en la película original, cuando escapa Schwarzenegger, que eso es una conveniencia, ¿no? Le dispara y justo no lo atraviesa a él, le pega en el brazo, lo lastima y él justo cae en ese tobogán que termina en la catarata, que dicho sea de paso el doble se fracturó las piernas. El depredador lo persigue y se salva por el barro. En este caso, en una corriente de Morondanga, el depredador decide no dispararle, porque bueno, no la considerará, digamos, una amenaza. Puede ser, lo entiendo, pero tampoco la persigue convenientemente. Entonces no entiendo nada. Matás a un lobo porque va a matar un conejo, esta mata a 3 conejos, porque no la considerás una cazadora y considerás un lobo, que lo matás de la manera más patética vida y por haber. ¿Cuál es el nivel de poder? Volvemos a lo mismo. ¿Qué nivel de poder tenés que tener para considerarte una amenaza? Claro, es lo que yo te decía. O sea, en un momento parece que el director lo que quería mostrar era cómo iba escalando en El nivel de depredador. poder el operador, porque la verdad que si no, no se entiende. A ver, ay, no me sale la palabra, ¿Qué es lo qué que lo pensar? motiva a matar a uno o a otro? Claro, cuál es el criterio? Ahí está, ¿cuál es el criterio de poder para que el depredador diga, sí, a este lo tengo que hacer bolsa? En teoría los depredadores ya saben las razas, o sea, lo que se van a encontrar en el planeta. Claro, O pero sea, van en busca de claro, lo la que pasa es que presa. yo entiendo que el depredador ¿No? estaba viajando hacia Jamaica y de pronto la nave se le rompe por X cosas, porque viste que se ve como fuego, se le rompe la nave y aterrizó acá, un lugar No, que no pero lo conocía. dejaron, lo dejaron. Lo dejaron, te muestra. Se va a la nave y dejan al depredador. Bueno, esa parte no sé, no sé si Claro, capaz que la nave en teoría queda orbitando, ¿no? Bueno, entonces peor todavía, porque encima la explicación que le daba yo a que no conocía era porque se le había roto la nave y viajaba hacia Jamaica. No, peor todavía. No, bueno, listo, no, está. Ahora, vos fíjate cómo será que me pareció mala y me indigné tanto por lo que yo veía y mi cerebro procesaba, que no, ni siquiera, y lo aclaré en el principio del video, del directo, ni siquiera me voy a meter con lo woke. No, es que a Porque mí no me sí, molestó la política. O sea, llegó un punto que ya no era mi bueno, problema. pero vamos a ser sinceros, la La película es tiene, contra la woke. tiene. Es más, en un Sí, momento sacan el papiro del discurso cuando está hablando la mina, la madre con la hija, diciendo, ¿por qué sí. no vas a casar? Y porque ustedes dicen que yo no puedo. Bueno, esa, viste, ahí le erraron, porque cuando le pregunta a la madre por qué quieres casar, Qué bueno, buen NFT. lo que tenía que haber dicho ella es porque a mí me gusta casar. O sea, lo haces por gusto, no para demostrarle a otro. Y eso es un Claro, error cuando ¿entendés? escriben a los personajes femeninos. No necesitan demostrar, o sea, empoderarse no es demostrarle al otro nada, es hacer lo que tenés ganas y si te cuesta o no podés,
desarrollarte para poder conseguir aquello que vos querés. Eso para cualquier persona. Detesto la palabra empoderarse. Digamos, desarrollarte como persona. Me parece que ya está mejor Pero, Alma, como concepto. escúchame, con la mano en el corazón, yo prefiero que me hagas algo trillado y me muestres cómo iban todos a cazar y ella se escondía en un yuyo y miraba cómo cazaban y después se iba a una colina y practicaba. Eso Ujú. es trillado, pero prefiero 10.000 veces a una mina que está, que dicen como que nadie le da bola, que es como mujer, que tiene que ir no sé, a sacar yuyitos, pero de pronto te caga trompadas a un indio que está entrenado, te caga, salta No, cuando no, fueron como 3. No bueno, fue a uno, y fueron 3. salta por los árboles y da ¿cómo es? Una vuelta al mejor estilo Jedi, y Sí. ¿entendés? Y un montón de cosas, o después salta y enlaza la cabeza del depredador, y ¿entendés? O sea, Cuando ¿cómo cuando mata a los 7 cazadores, ¿qué te pareció? cuando mata a los... Bueno, ¿entendés lo que te digo? Pero ¿entendés lo que te digo? Vos te diste cuenta que mató a los únicos que estaban entre la tribu y el depredador. Pero, Alma, escúchame, ya de entrada, yo quiero que vos me expliques qué poder tenía, porque me hubiera gustado, si la mina tenía un poder extrasensorial en el cual podía llegar a ver así como el aura de las cosas e interpretarla, como por ejemplo en el juego Zero Dawn o alguna cosa así, Sí. está bien, me hubiera parecido una mierda, pero te lo hubiera aceptado. Es el guión. Ahora, ¿vos me podés explicar cómo la primera vez que ve una cadena con una trampa sabe que tiene que abrirla así? ¿Vos me podés decir cómo el perro se agarra la cola con esa trampa? ¿Qué caminaba con la cola, boludo, el perro? Bueno, eso fue porque no podían lastimarle la pata. O sea, eso sí me pareció estúpido, porque digo, No está seas claro, querés usar al malo. perro más adelante si le lastimás la pata. Está bien, está bien, está bien, Está bien, no bárbaro. seas Pero es malo. Anda. estúpido, pero aparte, la fractura de cola de un perro es dolorosa. Igual Pero el perro Alma, estaría acondicionado. Creen de que no, la cola es una cosa que está ahí y que no, el perro no seas prácticamente, malo, Alma. ¿Qué, no qué, qué, sé. te- qué- qué le picaba? ¿La cola? ¿Tenía parásitos, boludo? ¿Iba arrastrando la cola por el yuyo, Pero vos por los yuyos? viste cómo desaparecieron las trampas después. Pero, Cuando se pero necesitaban las trampas para el depredador, los para, tramperos no pusieron trampa. Una para, sola, que cayó el no, no, depredador. no me desvíes porque me haces engranar con otra cosa. Pará, Bueno, vamos por parte. O sea, la dale. mina ya de entrada sabía cómo abrir un mecanismo, no entendía la cadena, pero sabía cómo abrir un mecanismo, le saca la cola al pibe. Después, cuando le cura la pata al tipo, saca como esa cosa que tenía incrustada, que no sé cómo no sangraba el tipo, boludo. Se ve que tenía cauterización automática cuando cura el mexicano que le enseña a usar el arma. Le Sí. saca el costo ese y automáticamente hace scrack y lo hace ampliar. Ya sabía, Sí. conocía el arma. Ujú. Después, otro montón, el casco, el final, boludo, el final cuando pone el casco y prepara todo para que, ya entendiendo la tecnología del tipo, sabe que la va a apuntar a ella con el arma y automáticamente se va a prender la mira le va a dar al coso, va a reventar, rebotar en todos los árboles y le va a pegar al tipo. No Vos te seas diste cuenta que con malo. la mira la cagaron, ¿no? Pero no La seas cagó el malo, director, ¿no? Alma. Pará. Porque, Y otra cosa, explícame, por favor. Quiero que vos me des porque no lo puedo entender. Dame, por favor, una explicación. No, ni siquiera te pido lógica, ¿eh? Ni siquiera lógica. sí, Para vos darte cuenta que el depredador no ve al tipo que se hace el muerto, que tiene la pata cortada, vos tenés sí, que entender cómo es la tecnología del depredador. Vos tenés que entender que el tipo ve cosas con el calor. Vos tenés que sí, entender que el tipo puede ver, o sea, representa su visión de alguna manera. Por eso es que sí, vos, mirá, te está apareciendo lo que ya bloqueaste como bloqueado. sí. Qué raro. Bueno, vos tenés que Me sigue entender todas esas apareciendo cosas, eso. porque para eso, cuando la mina le da la florcita que baja el calor temporal, lo mira y dice, no lo puede ver. No, yo que no entiendo la tecnología del tipo, lo primero que pienso es, el tipo se está haciendo el muerto.
a ver, comprensión comanche. Todos sabemos que si vos te haces el muerto, capaz que un oso no se da cuenta de que estás vivo, entonces no te ataca porque no come carroña. ¿Está bien? Claro. Por eso siempre te dice, cuando ves un oso, hacete el muerto. Listo. Automáticamente vos lo que pensás, se hizo el muerto, no lo está detectando. No, la mina lo miró y dijo, no lo detecta, es por la planta que yo le di, entonces el tipo tiene visión de calor, entonces si yo como la planta, hago el efecto Schwarzenegger cuando me visto de barro y bajo mi calor corporal. No seas malo, Andy, por favor. No. El indio le dice, el hermano le dice, entiendo que tú puedes ver cosas que yo no veo. Bueno, mostrame el poder comanche, boludo. Mostrame el poder del tótem. Mostrame que te comiste un hongo y te dio un poder de ver las cosas, de ver fantasmas. No seas hijo de puta. Pero no me muestres que la mina tiene una comprensión de la tecnología en 2 segundos. No seas hijo No, de hay un puta. problema con eso. O sea, y acá están las alusiones. Cuando Schwarzenegger se enfrenta en la 1, él prende una especie de fogata, ¿te acordás? Claro. Que junta un montón de madera. Eso es porque el calor termina cubriendo tu patrón de térmico. Cuando hay una gran fuente de calor, no te ve. Pero como esta china se comió el hongo, su patrón de calor es menor que el del fuego. Y aparte es un fueguito de mierda el que tiene. Entonces, en todo caso, ella está a 1 metro del fuego, se vería su silueta por el patrón de calor distinto a la fogata que tiene. ¿Entendés? Ella tendría que estar alejada del fuego, no al lado del fuego. Ella se pone al lado del fuego. Independientemente de que eso te baje tu calor corporal, vamos a suponer, vos te tomás una novemina. La novemina, una dipirona, son los 2 nombres, novemina es comercial, dipirona es el genérico, te baja la temperatura. ¿Está? Bárbaro, genial. 1 o 2 grados, tampoco es que te baja demasiado. Si vos te pones al lado de una fuente de calor, tu temperatura va a subir. De hecho, cuando alguien tiene fiebre, te dan una novemina y te dicen destapate, porque si no, no te va a hacer nada. Ella se toma la plantita, que no creo que le baje más que una novemina, y además se queda al lado del fuego, con lo cual su calor corporal nunca va a bajar, va a subir. Entonces, ¿qué mierda está haciendo la protagonista si lo que quiere es bajar su temperatura? Hay otra manera más fácil de hacerlo. Te pones en el agua fría y baja tu calor corporal. Igual te lo van a detectar, porque vos no podés bajarlo a menos de ciertos grados. Y va a saltar igual tu calor corporal. O sea, te va a detectar igual el depredador. Por eso era el tema del barro. El barro lo que hacía era ocultar el cuerpo, no El o sea, cuerpo. ocultaba el calor que emanaba el cuerpo. Esa es la base de usar el barro. Vos no podés tomar algo para bajar el calor corporal porque vas a estar a 36 grados, 35,5 si querés. Pero eso va a saltar con el resto de tu entorno, salvo que vivas en el desierto con 40 grados. Y ni así. Porque va a notar las diferencias de patrones de temperatura. Va a saltar. En algún momento te lo van a ver. Es una demencia el concepto. Es lo que quiero decir. ¿Que lo puedo dejar pasar? Sí, lo puedo dejar pasar como dejé pasar las otras 10, 15, 20 conveniencias. Por eso digo, esta película la disfruté, pero es una mala película. No resiste nada de ningún punto de vista. Ahora que la pasé bomba, la pasé bomba. De hecho, espero hoy pasar la bomba de vuelta y divertirme. No, ves que sos un hijo de puta, boludo. ¿Por qué? Y porque yo realmente, te soy sincero, realmente lo sufrí. Me movía en el sillón y no podía entender y me acomodaba de una forma y realmente la pasé mal, porque Pero fue sentí que se entretenida. estaban riendo en mi cara, man. Te Claro juro. que sí. Claro que sí. Esta gente no tiene ni idea de... Una cosa buena. Mira, una cosa buena que estaba hablando con Juan Manuel, que me contaba que el hermano es cazador, y que yo le decía, una cosa que me gustó fue el cambio del viento en un momento cuando está, digamos, este pequeño trueno tratando de cazar al oso, y el oso la olfatea. Eso es cierto. De hecho, hay un juego que sigue eso, el tema de los patrones de viento, si vas a cazar al animal,
de que el viento no esté a tu espalda, porque si no le alerta al animal de que vos estás ahí. Eso me pareció bien porque demuestra estudio de lo que es cazar. Eso es bueno. Eso es un detalle que no mucha gente te lo pone, por ejemplo. Vamos a hablar también de algo bueno. ¿En qué parte me hablas del viento? Cuando viste que ella está en esa pequeña colina y está mirando antes de que se le salga la cuerdita del arco de juguete. Sí. Viste que hay Ah, un viento que le mueve el pelo, las greñas, así se las mueve, como sí, que fuera un sí, sí, reclame de L'Oreal. Bueno, sí. ahí eso es para mostrarte que hay un viento que le lleva el olor de ella y es lo que olfatea el oso y lo que lo alerta. Lo que no Ah, entendí es por qué un oso que está comiendo ataca o busca otra presa si ya tiene comida. El oso ataca o porque lo están atacando o lo amenazan o porque tiene hambre. Pero si está comiendo y me estás planteando que está comiendo, no necesita ir a matar a nadie, porque el oso no mata por matar, mata cuando tiene hambre. Alma, qué bueno que hayas podido ver lo del viento y eso. Ahora, yo te pregunto, hijo de puta, Sí, te caíste, se te rompió el arco, perdiste sí. la aljaba con las flechas, pero con tu única flecha de mierda que te queda, se la tirás al oso perdiendo tiempo espectacular para correr. Y yo me pregunto, ¿qué pensabas? ¿Que con una flecha lo ibas a detener? ¿Que con una flecha lo ibas a matar? ¿Que con una flecha el oso no se iba a volver más loco de lo que estaba? Porque yo te puedo entender que vos tengas 4 flechas, borrame el spam, Sí, el sí, sí, bot. estoy en eso, ¿Qué te estoy en iba a eso, estoy decir? en eso. Entiendo que puedas tirarle 4 o 5 flechas y vos digas, bueno, con 4 o 5 flechas el oso dice, ¡ay, bueno, pará, voy a correr un poco más despacio! Pero no seas hijo de puta. Frenaste un montón de tiempo por una flecha de mierda que te Bueno, quedaba. pero la flecha fue para tratar de salvar al perro. A mí Ah, me no gustó sea el malo, perro anda. No, a ver, cuando, esas cosas te hacen sacarte de la película. Porque vos no podés entender una mina que en teoría está entrenada, que sabe esto, que quiere pelear, que quiere ser la mejor cazadora del mundo, no podés entender que hagas esas bueno, pelotudeces, boludo. No seas malo. O sea, haceme cosas creíbles, que esté buena, que la mina sea super india, la super comanche, todo lo que vos quieras, y a mí me encanta, pero haceme cosas creíbles. Si hay ¿vos estás formas de diciendo de que empoderar esto a no es una mina, creíble? si hay una forma de hacer cosas buenas. No seas más. Mira esto, por Ah, mira qué bueno que te quedó ese. ¿Vos querés decir de que la flecha esa nunca iba a matar al depredador? Al oso, boludo, al oso, le tira Ah, una oso, flecha al perdón. oso. Al Al oso. oso. No Bueno, seas está, hijo de pero puta. a ver, cuando vos ves al perro que está viniendo, lo primero que tenés que pensar es si el perro se llevó al oso y ahora el perro está volviendo, lo que viene atrás del perro y de lo que está corriendo el perro Es es el el oso. oso. Ella se queda parada mirando cómo el perro, ni tonto ni perezoso, se va a la mierda, como diciendo, estúpida, te saqué al oso y vos seguís acá, yo me voy a la mierda. Y lo primero Pero que hace el no, boludo, perro es encima el mejor personaje de toda la película. Por eso te digo, esto es una comedia involuntaria, porque el perro, en lugar de quedarse con ella, fue, loca, te di la chance que corriera, te quedaste, jodete y se va. Y la pero aparte, abandona. bueno, déjame hablar un segundo del perro. Déjame hablar un segundo del perro. El perro es un crack. El perro me encanta todo esto. Ahora, con la mano en el corazón, la Sí. mina todavía no conoce a los mexicanos, porque no pueden ser españoles, tienen que ser mexicanos, boludo, o No, son texanos, porque son de españoles. los donde vienen los comanches. ¿Está bien? Vamos a hacer así. Los comanches vienen de Norteamérica, de la ¿No venían de parte Argentina? de Texas y un montón de cosas, ¿está? Bueno, está. Ponele que sean mexicanos, aunque lo mostraron como españoles, pero españoles son, ¿está? Bueno, Bueno, la mina los encuentra, acá no hay sorpresas, no hay sorpresas de, a ver, todos los indios ven que un indio vuela por los aires y automáticamente agarran sus lanzas y la manejan como los chinos, como los bo, y hacen ¡wow! Y se ponen adelante del tipo. No, acá no hay sorpresa, es todo normal.
Es más, en un momento explotan todos los mexicanos y la mina va tal cual, las películas así viste, esto como el Demoledor, que pone una bomba y va caminando así con los pelos al viento, caminando como con una seguridad de que nada pasa. Bueno, la primera vez que una mina escucha una explosión, va caminando por la colina y no se asusta, no mira para atrás, no, ya soy súper confiada, ya soy la mejor. Pero bueno, al margen de eso, me voy por el lado, me voy por otro lado. Y ya ahora se me fue que estaba diciendo. ¿De qué estábamos hablando? Me fui, boludo, me dejé ir por la ira. ¿Qué estábamos hablando antes? Me mareaste porque diste vuelta por prácticamente Sí, toda la película. Empecé a concatenar todo, boludo, y me puse de una manera que así me puso la película todo el momento, todo el tiempo. Escúchame, Le voy a poner la invitación a Discord de vuelta porque se ve que no aparece. Del perro, gracias Sebastián, del perro. Escúchame con una mano en el corazón, lo del perro. ¿Está? Escucho. Boludo, Te escucho la atento. mina no sabía, ¿no? Ahora, yo te pregunto, ¿ese perro de dónde salió, man? Porque ese perro es europeo, como quien dice, porque los perros, los perros, las razas de los perros se fueron criando de mezclas. Algunas mezclas que fueron científicamente hechas para ir mejorando razas y creando otras razas, y otras que, bueno, no sé, un lobo se apareó con un lobo de menos raza, y así fueron saliendo. Vos decime, ese perro, que lo vamos a ver recién 100 años en el futuro, ¿de dónde salió, boludo? ¿Cómo que de dónde salió? Al margen de que el perro me encantó, pero ¿de dónde salió ese perro, man? Menos mal que no le cortaron las orejas, porque si le cortaban las orejas al estilo de los perros de hoy en día, listo, me pongo un corchazo por donde no me sale el sol y me lo saco por la boca. Ay, qué violencia. Sí, bueno, está. Eso no sería digno de una película de Depredador. Violencia es ver Depredador. Violencia es ver la película Depredador. Eso es violencia. Bueno, a mí me pasa eso con el perro. Yo supongo que el perro lo dejaron abandonado y ella lo encontró tirado. Capaz que estaba nadando y estaba con frío y usó uno de sus hongos para, no sé, esos hongos curan todo. ¿Vos te diste cuenta que ese hongo? Explícame, porque la teoría que estás poniendo es exactamente la misma de por qué yo debería entender que la mina se dio cuenta de que no lo detectaba el tipo porque le dio la plantita. Decime, ¿quién dejó abandonado el perro? Vos me vas a decir que ese perro debe tener 4 o 5 años. Porque la cigüeña porque iba hacia París y paró por ahí. 5 años, ¿no te encontraste vos que sos la gran cazadora o todos que son los gran cazadores? ¿Nunca se encontraron a quién abandonó el perro? ¿Nunca se encontraron a esos mexicanos? No seas malo. No existía PETA. No seas malo. No existía PETA. Vos armátelo. Seguime en esto. Dale, no existía PETA. Vinieron los españoles y dijeron, este perro nos está comiendo toda la comida, lo tiramos por la borda, el perrito nadó, hasta que llegó casi moribundo a la orilla. Y justo cuando estaba practicando caza, la Comanche, Pequeña Trueno, se encuentra con Patán Junior y ahí está. Y se entabló una amistad. Y ya está. Y es todo lo que necesito saber. Y ya me armé en mi mente la historia del perro. Y es mi nuevo personaje favorito. De hecho, el perro es lo que me permitió poder continuar viéndolo, en parte. Y sí, yo la verdad que la única tensión que yo recibí en toda la película era la única tensión, el único momento en el que yo me ponía tenso era que no quería que muriera el perro, boludo. Es cierto. Y por eso está el perro. Esa es la función del perro. Esa es la función del perro. Es lo único de que vos estés tenso. Porque vos estás pensando van a matar al perro. De hecho, estaba escuchando a Grey Show y él decía que el momento más tenso de la película para él era que pensaba que iban a matar al perro y que no quería que mataran al perro. Por eso está puesto el perro, ¿no? Avisar, porque estaba viendo que Sebastián Ezequiel pedía invitación para Discord. Dejé una nueva en la descripción. Pero para eso está. Por eso esta película juega con un montón de cosas para tratar de mantenerte atrapado, pero juega de una manera sucia. El gore, el slasher y cosas como, por ejemplo, el perro. ¿Qué le va a pasar al perro? O sea, a ese punto no le tenía fe a la historia el director. Y hace poco, y creo que es de ayer, salió diciendo el director, para tratar de tapar eso,
de que no, esta película en realidad no tira del gore y no tira del slasher. No, no lo tira. Por eso tenés 30 tipos para ser masacrados. Por eso metiste 30 cazadores. 30 cazadores que no necesitas. Fíjate la original, la película original, eran 9. Creo que eran 9 o 8 los protagonistas. Y va aprovechando cada uno para ser mutilado de distinta manera. O sea, está tan bien hecha, tan partida la película, de tal manera en donde vos utilices o manejes un ritmo bastante vertiginoso. Ese ritmo lo manejó muy bien al principio, los primeros 9 minutos. Y yo lo fui cronometrando. Al 9º minuto aparece ya está el depredador. En los 9 primeros minutos de película. Dije, bueno, esto se está moviendo, bárbaro, bien, va a querer copiar lo que hizo John McTiernan en la primera. No. No. Bueno, yo como dije al principio del directo, dije, acá van a haber muchas cosas que yo peco por ahí de ignorante, porque de hecho, muchas de las cosas que a mí me parecían preguntas, que decía, pará, no voy a hablar de esta pelotudez sin saber, fui y me metí en la Wikipedia, ¿no? Y para ver ciertas cosas. Por ejemplo, el efecto que les contaba de que parecía telenovela, me hizo acordar el hacha cuando la ata a la Kusarigama, pero no me acordaba cómo se llamaba y fui y busqué el nombre. ¿Entendés? Y otra cosa que busqué, por ejemplo, es cuando el indio mata al león, que dicho sea de paso, el cameo ese que le mandaron a 300 de la mina sosteniendo la lanza y el puma en el, ¿cómo se llama? El puma, no, el león, en el árbol, me hizo acordar a 300 cuando hablan del pibito en la cueva, que lo describía y decía, su técnica es perfecta y lo ensarta, es exactamente la misma toma. Pero al margen de eso, yo me pregunto, ¿cómo el indiecito, ese flaquito, se lleva a un león que lo busqué, porque no quería ser Sarasazón? Un león, acá lo tengo, un león macho adulto, 190 kilos. Supongamos que eso no era un león, porque tenía más pinta de leona que otra cosa. Leona, hembra, adulta, 140 kilos. Vos decime cómo, ¿vos sabés lo que es levantar 140 kilos? Yo sí sé lo que es levantar 140 kilos, pero ponele que el indio, porque lo llevaba acá, iba caminando, pero vos viste cómo iba caminando el indio. El indio iba caminando como si tenía, no sé, una bolsita de 20 gramos de pan en el hombro, boludo. No seas malo. Una cosa es que vos vengas caminando todo así, con esfuerzo, sopesando agarrando ¿cómo se llama? Yo te invito, levantate una bolsa de cemento que tiene 20 kilos al hombro, caminate una cuadra y vamos a ver si caminás como caminaba el indio con el león ese en el hombro. Pero bueno, al margen, otra cosa que busqué es el tema de los perros, porque acá Sedberg y Janet me decían que existían los perros antes. Sí, claro que existían. Lo que pasa que ese tipo de perro es un perro un poco más evolucionado. No creo que esa raza de perro o ese tipo de perro exista en 1700, que es cuando está la película. Me parece que esos perros son mucho más europeos, mucho más evolucionados. No creo que en ese lugar o en esa parte, en esa época, haya ese tipo de perros. A eso me refiero. Nada más. No digo que no haya perros. Bueno, Yo estaba buscando, ¿no? Minuto 5 aparece la nave del depredador. En el minuto 5. Y quería ver, porque estoy seguro que era por el minuto 9, que fue cuando revisé, sí, por el minuto 9 que aparece el depredador, después que lo deja. O sea, y de ahí en adelante empieza toda la parte del depredador y este tema de poderes, ¿no? Porque estaba viendo de que me habían dicho en el minuto 39. No. En el minuto 5 aparece la nave y por el minuto 7 por ahí lo dejan y ya a partir de ahí empieza digamos, este nivel de clasificación que hace el depredador de las distintas razas, cuál es realmente más depredadora que la otra. Que vamos desde, no sé por qué tiene que matar una serpiente para después saltar a un lobo, después saltar a un oso y después termina bajo la conclusión que los humanos son los depredadores. Por las armas, calculo, ¿no?
Porque físicamente un oso... ¿Viste que el oso perdona al depredador? ¿Qué te pareció esa ¿Viste? parte? Cuando pelean, al principio el tipo lo agarra en los brazos, lo levanta, todo, cuando se muere, se baña en sangre, Ujú. que dicho sea de paso, el camuflaje tenía autolavado como la campera de McFly, porque Sí. cada vez que se ponía el coso se llenaba de sangre y a los 2 minutos ya no tenía más sangre, se ve que tenía autolavado, pero bueno, al principio el oso le pega un pechazo, lo tira a la mierda al depredador y 2 segundos después lo levanta. Yo la verdad que no entiendo, me parece que tiene muchas incoherencias y no es que sea malo, sino que simplemente cuando lo veo me hace ruido, nada más. Yo qué sé, tampoco, no soy ni crítico, ni estudié cine, no, simplemente soy un pelotudo que se sienta delante de una pantalla, mira y tiene estas sensaciones, estas cuestiones que le pasan por la cabeza. Yo qué sé, nada más que eso. Acá te mandaron algo. Les gusta verte sufrir. No te Pa, preocupes, esto con el tiempo vas a ir muriendo de a poco. No te preocupes, vas a ir teniendo niveles de poder. Yo te recomendaría ver Batwoman. Batwoman es como que te genera el punto más bajo de todo. Entonces, después de ahí para arriba, podés prácticamente consumir lo que venga. Sobre todo la temporada, la 2. La 2. Esa es una muy buena temporada como para empezar a generar como una especie de cascarón de protección bueno, que te va a funcionar bastante bien. Pero a mí me mirá, llamó la boludo. atención Balú cómo revienta al depredador y cuando parece que lo va a matar, en un momento dice, ¿sabes qué? Somos caballeros, así que me voy a dar media vuelta y me voy a ir porque sé que vos me vas a respetar y ahí se levanta el depredador y lo mata. Y yo pensaba, ¿por qué un animal no lo terminó ahí? Si Balú era tan malo que se quería comer a Pequeño Trueno, ¿por qué no se come al depredador? Porque ahí hubiese terminado la película. Solo que el oso en un momento sintió lástima por el depredador y se dio media vuelta y le dijo, no te voy a pegar más. Eso es una conveniencia. Porque digo, y podemos seguir sumando conveniencias. No sé cuántas conveniencias hemos hablado del guión, pero yo creo que ya debemos ir alrededor de 10. Entonces yo puedo aguantar una conveniencia, que era uno de los comentarios que inclusive le respondí porque es cierto, todas las películas tienen conveniencia, pero puedo aguantar una chica, puedo aguantar dos, puedo aguantar tres, no puedo aguantar 10. Y no puede ser que tenga que apagar mi cerebro para que toda una película tenga sentido. Sí, si me pongo... Y con esta película no me puse quisquilloso, porque ya te digo, me dio más de lo que esperaba. Para mí esta película es mi regalo de Navidad ahora en agosto. Sos un hijo de Porque me puta, boludo. reía. Sos un Sí, hijo de es puta, que boludo. me reía. En un momento me reía porque no lo podía creer. Cuando el oso se da media vuelta para seguir al perro y no le ataca a Pequeño Trueno, yo decía, ¿por qué un oso no va a atacar a una presa que tiene enfrente? Pero eso es error del director, porque el director tenía que haber hecho que el perro bajaba, el oso nunca la veía y lo seguía. Eso es error de dirección. Es un horror de dirección. Pero también te digo, prepárate, porque ayer vi una cosa que es mucho peor que cualquier cosa que vi en esta película, que es a Galadriel siendo impulsada por un elfo con una espada, agarrándola con una mano, la espada, y la impulsan contra un troll. O sea, esta película es una joya en comparación a lo que se nos viene, Guta. Si vos sufriste con esto, prepárate. Y no lo puedo mostrar. Lo peor que no lo puedo mostrar porque CBS me va a tirar todo el canal y todo. Pero te puedo asegurar que lo vi. Es más, si lo quieren ver, lo pueden ver en un canal que se llama Night's Watch, que se los voy a anotar para todo el que tenga. Es en un directo que hizo ayer. Y lo Mirá, busqué. yo te voy a decir una cosa. Ahora que estabas hablando del oso y me estaba acordando de cómo es la imagen de cuando el oso mete la cabeza por dentro de la maraña de árboles antes de pelear con con el Depredawok. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes qué me hizo acordar? ¿Viste cuando agarra el escudo, lo clava en la piedra y la quiere decapitar? Que le arranca un diente al depredador. ¿Me estás escuchando? Estoy escuchando, sí, estaba tomando un ¿Qué te mate. pareció eso, boludo?
El diente se lo arrancó como si nada, lo agarró el diente y se lo clavó al depredador, con un dientecito de que no le entraba, que apenas le cubría la mano, se lo clavó y el depredador. Cuando un Pero, depredador te está clavando un escudo en una piedra con la sola fuerza de su brazo, la mina le arranca un diente, se lo clava en el ojo y ya está. nada que Y ver. ahora explícame una cosa, ¿cómo carajo salió la mina de ahí, de la roca, con el escudo clavado? No seas malo. Escúchame, el escudo, vos fíjate que antes cortaba todo como si nada. Y en el momento en el que está ella, toda esa tensión de que va cortando a poco. Puedes decir de que es por un tema de la piedra. Yo lo quise pensar así. No le busqué mucha vuelta, te repito, esta película, donde me diera más de lo que esperaba, para mí era un paso. Me dio mucho más de lo que esperaba. Cuando veía el oso ponerle, yo pensaba, qué bueno estaría tener un oso castor zombie. A ese nivel estaba metido con la película. Estaba deseando ver un oso castor zombie en una película de Depredador. Pero bueno, está. No se me dio. Pará. Paréntesis. Ahora que hablas de un castor. El diálogo cuando está por romper que están atados en el árbol, que le dice una vez vi un castor quedar atrapado en una piedra y Sí. se comió el Para mí pie. fue glorioso. Fue Bueno, glorioso. se comió el pie y la mina pone una trampa, metiendo la mano, una piedra, la saca más rápido que un resorte de una trampa, o sea que tiene los reflejos de Superman y la velocidad Sí, de Flash, y la saca y dice, obvio. yo soy mucho más inteligente que un castor. Un castor que ya de por sí, por instinto, te hace unas represas de puta madre, donde te desvía un río de puta madre, pero claro, ella tiene la capacidad. Está bien, obviamente que es un ser humano y es más inteligente, pero no seas malo, ¿es necesario nerfear al coso para bufearte a vos? No seas malo. Esos guiones de mierda, esos diálogos de mierda. ¿Por qué Para un decís esas poco, boludo. cosas? Para ¿Por un qué poco. decís Mirá, esas? mirá, déjame poner el broche. Ahora, les voy a decir algo porque esto lo tengo clavado hace 2 horas y lo tengo acá en la garganta. Lo único que voy a decir, ustedes, 2 segundos, presten atención a lo que voy a mostrar, porque lo voy a mostrar una sola vez, así no tiran el video ni nada por el estilo. Es cortito, es rápido. Solamente miren el efecto antifísica de cómo el indio salta de un caballo con los estribos y cómo hace para. Mírenlo, va entre. Por favor, presten atención a la pantalla, mantengan la pantalla en su visión para agregar la transmisión. Y ahí va, ¿eh? Ahí va, chicos, prepárense. Mirá. No seas malo, boludo. Decime cómo carajo desafió a la física. ¿En qué momento vos lo viste al indio agachando un poco la cola para tomar impulso en los estribos? Ponele que saltaste con los estribos, no se te enganchó ningún estribo. Decime, por Yo, favor, cómo hizo para saltar ese indio. a ver, Guta, yo no, a ver, Guta, mira, te voy a mostrar algo, Guta. Guta, yo quiero que vos entiendas, porque vos me decís que yo soy hater, que yo quiero verte sufrir, y la verdad es que sí, No, es que pero yo ya bueno. estoy convencido que vos me querés verme sufrir. Como quiero verte sufrir y veo de que vos estás buscando mucha vuelta a esta película, no hay que buscarle vuelta a esta película. Te voy a mostrar algo, yo quiero que lo veas, lo voy a mostrar solo una vez, a todos, ¿eh? Esto es de lo que yo estoy hablando y por qué yo a esta película no le pido más. Esto es de una producción de 1.000 millones, otros dicen 500 millones. ¿Está bien? Quiero que vean esto. Esto es una cosa que se ha filtrado. ¿Está? Como se ve como la mierda, no creo que Nah, tenga ya me la problema. querés mostrar a Galadriel. ¿Ves que sos No. jodido, Mirá, vos mirá No, esto. sos jodido y sos orete. Déjame que lo diga acá en público y que quede grabado. Sos No, jodido y yo sos no orete. soy Porque me jodido. metés en una mierda tras otra, en una mierda tras ¿Viste otra. Y esto? eso- Míralo, no, no. míralo. ¿Ves ahí? ¿Lo Sí, ves? sí. ¿Viste el movimiento? No, no lo viste. No lo viste. No, Ahora va. porque. A ver, ¿Estás viéndolo? ahí estoy viendo, sí. Va. Para que veas lo que se viene. Vos hablás de física, el pedo, para que esto se me movió. ¿Qué me estás mostrando, boludo? Pará que te voy a mostrar algo Ah, bueno. Pero se me movió ahora del lugar.
Yo no te puedo creer que lo tenía acá. A ver si está acá. Ahí va. Ahí va, gente, ¿eh? ¿Y qué pasó? No sé, te lo voltearon, boludo. No. Déjame, antes que lo pongas, déjame responderle una cosita acá a un chico que decía para los cenobitas, no, papá, pon los efectos de película, discúlpame. A veces cuando Atma le habla, al decir la palabra guta, me suena más a la palabra P. Bueno, como yo no soy un gran diseñador gráfico, en realidad el logo era el hijo de la P tachada guta. ¿Por qué? Porque mis amigos me decían poner el hijo de puta, porque yo soy bastante hijo de puta cuando me junto con amigos, soy bastante hijo de puta y bastante como el alma de la fiesta, ponele. Pero acá me tuve que moderar muchísimo. A ver, dale. A ver, dale. Y ya lo pasé. Pero yo pensé que lo estabas buscando, por eso no le presté mucha bola, a ver. Y ya lo viste. Mirá, ahí va. A ver. Mirá esto. La espada, ¿no? La rampa. Eh, Una mano. Siguiente escena. glorioso. Dos manos. Dos manos. Error de continuidad, error de posedición. Vos me estás hablando de problemas de física, ¿no? Mirá la Glorioso. física de esto. No, mirá la física de esto. Salta y la espada todavía no le impulsó. O sea, está bien. Galadriel no necesitaba la espada para saltar. ¡Uy! Mirá la espada dónde está. Mirá la espada dónde está. Y vos me estás hablando de física, que por qué no me molesta, porque vi esto ayer. Glorioso, O sea, man. Esa 1.000 imagen es millones. gloriosa. Cuando vos me decís, no, pero esta película salió 70, 80 millones. Esto valió 1.000 millones. Esta es la calidad de 1.000 millones. ¡Uy! Boludo, es gloriosa esa escena, man. Gloriosa. Garpa toda la serie. Esto es lo que Yo me veo esa escena y me voy a dormir tranquilo. Yo veo esa escena y digo, mi vida vale la pena. Veo esa escena y digo, qué gracias a Dios que abrí este canal antes de que saliera esta serie, así me puedo deleitar mirándola y compartiéndola con todos mis amigos de YouTube. Vos sabés que Gloriosa, yo pensaba, man, ¿no? gloriosa. Porque escuché una teoría, y debe ser cierta, que dice que las espadas, o sea, son largas, viste, las espadas de los elfos, porque hay todo un estudio de si esas espadas se pueden, viste que para desenvainar, cuanto más larga, más problema tenés para desenvainarla. Entonces dicen de que, según esta teoría, de que hicieron esas espadas largas por esta escena, en donde ella saltaba y de costado corta al troll. O sea que todo esto, este problema de las espadas, el tamaño de las espadas y demás, podría venir por ahí. No sé si será cierto o no, pero es muy probable, porque alguien cree de que eso es una buena escena, y en realidad no lo es. Es una escena que se ve ultra ridícula. A mí me encantó. A mí me sacó toda la bronca que tenía con Prey de verla. ¿Viste? Sí, te juro. ¿Viste que hay cosas peores? Por eso te digo, esta película yo la tomo en base al presupuesto que tuvieron, a que está Disney atrás seguramente. Yo creo que el arco central era otro, porque están todos los elementos. En algún momento alguien le dijo, no, esto así no se puede hacer, esto así no se puede hacer, la protagonista no puede tener ningún problema, y le dijeron, no, esto reescribilo, esto borralo. Porque es muy raro que tenga todos los elementos de una muy buena trama, y que después todos se tiren. No le puede echar la culpa a Trachtenberg conociendo que atrás está Disney, porque digo, si bien esto es de Hulu y es de Fox, el dueño de Hulu y de Fox es Disney. Entonces, tengo que tratar de tomar qué es lo peor que podía esperar de esto. Y sí, lo peor es una Mulan, ponele. ¿Esto es tan malo como Mulan? No, en realidad no. ¿Es gracioso en ciertas cosas? Sí, lo es. Tiene errores, no sí, que me hijo de puta, sorprendieron. Alma. Cada vez que decís es gracioso, me agarra una úlcera, boludo. Porque digo, ¿cómo podés tener ese nivel de haber, no sé, de sadismo, no sé, de 50 sombras de Grey, no sé de ¿Vos qué carajo? Para viste el pavo reírte de asesino? eso, cuando a mí te juro, mira, yo sé que en un mundo de tanta hipocresía, donde hay tanto youtuber hipócrita,
yo entiendo y hasta comprendo que ustedes digan, no, lo de Guta es un personaje, se está haciendo así como para ponerle onda al directo. No, hijo de puta, te juro por Dios que no. Tengo una indignación con esta película. Entonces cada vez que vos me decís, a mí me parece gracioso, yo digo, puta boludo, o sea, ¿qué te pasó en la vida? ¿Qué viste de chiquito? ¿Cómo te adiestraron? ¿Con qué te alimentaron para reírte de esto, boludo? ¿Qué hongo fumaste cuando eras pibe que te distorsionó? ¿Eh? Contame, por Y yo favor, ¿cómo creo te que fuiste? hongos de todo tipo. Porque ¿Qué? fíjate que hasta en la película aparecen. ¿Cuántos hongos Boludo, aparecen en la escúchame, película? escúchame. Lo único que faltó fue que dijeran, ningún hongo ha sido lastimado en la filmación. Cuando me dijiste que plantaste tabaco posta en la Sí, parte de atrás de tu casa, ¿tabaco tengo. de qué, boludo? De Vos, hijo tabaco, de en la puta, planta de te fuiste a tabaco. México, te fumaste un hongo, viste tótems y esto te parece gracioso ahora. No seas hijo de puta, boludo. Pero vos Vos tenés viste el cruzado el pavo. hemisferio norte con el hemisferio sur de tu cerebro. ¿Viste el pavo asesino alguna vez? ¿Cuál? Thanksgiving, el pavo asesino. No, lo que sí vi, como era esta, la del forro, la del condón asesino, vi. Me No, cae no, no, mucho de no, no. risa. No, no, pero esa está armada así. Vos fíjate el pavo asesino. Thanksgiving es una película que tiene dos partes. Yo vi las dos. Y Después dos de ver veces cada una. eso, sí. Tiene la parte uno y la parte 3 porque dicen que la parte 2 era tan horrible, y eso lo dice la trama, que la enterraron, de lo mala que era, ¿no? Y la 2 es peor que la uno, tiene menos ideas. Se hizo por un crowdfunding, por eso la vi. Ahora, con la mano en el corazón, ¿vos no pensás que en realidad lo que te está pasando es que de tanto ver ese tipo de cosas, ya la distorsión de tu realidad se va cambiando? ¿No pensás No, que es como un entrenamiento, ¿no? Vos salís a correr una carrera o salís a trotar el primer día y te duele todo, al otro día no tenés ganas de salir, no sé esto. Pero ya después, cuando las endorfinas de tu cuerpo se van creando de tanto correr, cuando dejas de correr, sentís que te falta algo. ¿Vos no pensás que de tanto entrenarte en ver estas porquerías, ya hay algo que se va adaptando en tu cuerpo? Y lo pregunto en serio, ¿eh? no, o sea, yo esto no lo considero bueno, te digo, dentro de lo malo que he Pero lo visto, para mí esto es un disfrutaste, regalo. Y pero lo claro, si a mí me gustan las disfrutaste. películas malas. Claro, pero no fuiste a verte si no hay algo que esté mal en tu cuerpo, man. No, no, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero, o sea, hay veces que te dicen, no, pero no le tires mierda a esta película. No es que le tire mierda, yo disfruto este tipo de películas, porque, digo, tampoco las pienso tanto. Ya cuando, después de lo del oso y un montón de fumadas más, dije, esto lo tengo que tomar en cuenta como lo que es. Es una mala película, es una película de bajo presupuesto que, bueno, hicieron, agradezco un montón de cosas que le agregaron a esta película como para tratar de hacerla lo más seria posible. Hay cosas que me gustaron dentro de la utilería y demás, no se ve tan mal como se podría esperar que se viera. Yo esperaba que esto se viera muchísimo peor, de hecho lo comentamos en más de un tráiler que se veía horrible, la utilería. No me pareció tan horrible, tiene esa alusión a la pistola que, ¿para qué hacer esa alusión? Déjalo, esto, que no esté conectado a nada. Yo, eso sí me molestó. Pero después el resto lo Bueno, disfruté. déjame que invite a la audiencia a dos cosas. Una, que se pase por mi canal de YouTube, El Hijo de Guta, Ujú. y otra, a invitarlo. Chicos, por favor, les pido, si en el directo ustedes escuchen, pero escuchen a ver, el cambio de voz, la genuflexión, no, genuflexión no es, como la inflexión que le da la voz de Anma cuando dice, yo esto realmente lo disfruto. Ustedes vean cómo va hablando Anma con el tono de voz y cuando dice, es que yo realmente lo disfruto, le cambia, boludo, le agarra. Yo creo que cuando lo está diciendo le da como una sonrisa, se le quita una sonrisa porque habla con un tono de voz como de alegría, como de, uy, me regalaron un juguete, ¿entendés? Ustedes presten la atención a eso y se van a dar cuenta cómo le cambia la voz a Alma cuando habla. Habla con amor de este tipo de película y cada vez que lo escucho me da más bronca todavía que le pase eso. O sea, qué bueno, mi amigo está feliz, pero me da bronca, boludo, que lo habla. Si ustedes presten la atención a la voz, van a ver que no me equivoco. Bueno, dale, seguí con tu película de mierda, dale.
Todavía estoy esperando que me expliques cómo carajo la mina se dio cuenta que la flor no lo veía porque tomó la flor, boludo. ¿Hola? ¿Hola? Se fue. No, estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy Bueno. acá. ¿Y por qué no hablabas, boludo? No, porque te comió el estaba, cerebro. estaba viendo un mensaje. Estaba viendo un mensaje. Ah. Los perros vinieron con los españoles. Esa es la explicación. O sea que mi teoría está bien. Un español no lo quiso y lo tiró al agua y se fue nadando y llegó medio ahogado junto con Amber. Trueno pequeño y listo. Inmobiliaria, ¿qué está diciendo? ¿Que está aburrido? No seas malo. De vuelta al bot, qué jodido que Sí, está. estoy siguiendo. Es que ya he bloqueado no sé cuántos bots. Más te digo. Estoy buscando el bot justamente para destruirlo, ¿no? Ahora, Pues ya- eso iba a preguntar, los españoles, yo esto lo pregunto, yo dije en el directo, en algunos lugares voy a pecar de un poco de ignorante. Ahora, ¿los españoles llegaron a la parte de Norteamérica? En realidad había una, ¿cómo se llama? Había una tribu que llegaba hasta México, desde el sur de, ¿cómo se llama? De Estados Unidos hasta México llegaba. Ahora no me acuerdo, era una tribu de pescadores. Está bien, porque si yo tenía, a ver, yo busqué de dónde eran los comanches, porque no quería pecar, o sea, había cosas que no encontraba y por eso estoy pecando de ignorante, porque hay cosas que no encontré. Pero los comanches decían que estaban en partes de México, en partes de Texas y en parte de otros lugares que no me acuerdo, pero eran de Norteamérica, ¿no? Y claro, me parecía raro que estos fueran así, no sé, españoles, porque me parecía raro que los españoles, pero bueno, puede ser que hayan llegado en la parte de México, de donde estaban los comanches en México. Igual, ya te digo, yo Ahí va, entiendo. acá, mira, Codemaster dice, los franceses a Luisiana, sí, tal cual. Y de hecho, los franceses ahí estuvieron con esta raza que les decía, que al final, claro, como no eran cazadores, eran pescadores, los terminaron liquidando. De hecho, les decían, creo, en un momento, vendían como que eran comedores de hombres, como para darles una especie de mística, ¿no? De que no se metieran con ellos, pero no, no comían hombres ni mataban a nadie. Eran pescadores nomás.